Amén. Daniel capítulo 12, pero antes de Daniel capítulo 12 yo quiero irme al capítulo 11 otra vez. Quiero irme nuevamente al capítulo 11 para que sea entonces Dios glorificándose. Mire, Yairza va a estar dándole el mensaje que vamos a estar compartiendo allá en Galateo, lo va a estar compartiendo en su página. Ella me había comentado que si alguien quería pues estar ahí pendiente o ver el mensaje o verle el culto, porque van a ver el avance y todo eso, un culto normal, simplemente al aire libre. Silvia, Dios te bendiga. Pues le mandan una solicitud a Yaitza, si no me equivoco, era Yaitza, eso fue lo que tú me dijiste. Así que van a estar ahí para que ella pues los añada ahí para el estudio, para la predicación de esta tarde. Así que en el capítulo 11 leíamos del 40 en adelante. Déjeme leerle nuevamente el 40 en adelante porque hay que seguir el contexto. Acuérdense, para usted leer un capítulo, usted tiene que leer el contexto. Donde único no pasa eso es en Proverbios. Pastora Maribel Guzmán, Dios le bendiga, un abrazo. Seguimos orando por usted y por su madre en el nombre del Señor, de verdad que sí. Vamos entonces, el libro de Salmo, el libro de Proverbios, pues cambia completamente. Lo demás es un contexto. Usted tiene que leer versículos antes, versículos después para poder entonces entenderlo. Donde, vuelvo y repito, donde lo único no pasa es en Proverbios y tampoco en los Salmos. Ahí no pasa lo mismo, no pasa eso. Tú tienes que buscar un capítulo antes para entender el después. Cada capítulo es diferente. Así que en este momento, el capítulo 11, hay que leerlo del 40 en adelante para poder entonces entender el mensaje del capítulo 12, porque es un solo pensamiento. Vamos entonces a leer el capítulo 11 del 34. Vamos a leer del 34, que fue lo que leímos ayer, para que usted pueda ver esto. Dice el 34. Dice, y en su caída serán ayudados de poca... Vamos del versículo 30. Tengo que leer del versículo 30. Dice así, porque vendrán como contra él naves de Quitim, y él se contristará y volverá y se enojará contra el pacto santo, y hará según su voluntad. Volverá pues y se entenderá con los que abandonen el santo pacto. Y se levantará, ya estamos hablando de Antíoco, pero llevándolo a la mentalidad del anticristo. Y se levantará de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. La abominación desoladora fue la estatua que levantó Antíoco en ese momento en el lugar santísimo. Eso es la abominación desoladora. En otro sitio dice la abominación que causa desolación. O sea, la abominación es lo que a Dios le da náusea. Abominación es algo asqueroso. Pues cuando levantan ese templo ahí es lo que se conoce como la abominación que causa desolación. O sea, lo que más le molesta a Dios, que causa asolar o desolar un lugar, es esa estatua que se había levantado. Pues ¿sabe qué? Pasó, pero Jesús vuelve y habla de eso. Vuelvo y repito, como le dije ayer, esto simplemente haciendo un hincapié en lo que estamos hablando ayer. En Mateo capítulo 24, en el versículo 15, dice la palabra del Señor claramente, que dice por tanto, cuando vean en el lugar santísimo la abominación desoladora de la cual habló el profeta Daniel, el que lea entienda. Vaya conmigo allá para que usted lo lea usted mismo. Mateo capítulo 4, capítulo 24, para que usted lo lea también con su propia Biblia. Mira lo que dice Mateo capítulo 24 en el versículo 9. Mateo 24, versículo 9. Dice así Mateo 24, versículo 9. Entonces os entregarán a tribulación. Los primeros versículos hablan del arrebatamiento y las señales antes de la tribulación. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. O sea, está hablando de que van a ser entonces entregados en tribulación. A la mitad de la tribulación se cumple el 15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que lea entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. O sea, que está hablando de la abominación desoladora de la cual habló el profeta Daniel. ¿Y dónde se habló eso? En el que le leí ahora mismo. En el versículo 30 dice, en el 30 dice nuevamente, dice, porque vendrán contra él naves de Quitim y se contristará y volverá y se enojará contra el pacto santo y hará según su voluntad. Volverá pues y se entenderá con los que abandonen el santo pacto. Y se levantará en su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza y abandonarán y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Por tanto, cuando vean el lugar santo, la abominación desoladora
de la cual habló el profeta Daniel. Esa es la abominación desoladora que habló Daniel, que se cumplió 400 años después en Antíoco y que se cumplirá nuevamente en el tiempo del anticristo. O sea que Jesús lo está diciendo una doble referencia. Daniel lo dice y se cumple en Antíoco, pero no fue todo. Jesús dice, pues ¿acaso te creías que hablaba de eso nada más? Hay otro cumplimiento y ese cumplimiento se va a llevar a cabo en el tiempo del anticristo. En el tiempo del anticristo se va a hacer esa cosa, aunque hubo otra persona más, que fue el emperador de Roma, donde él pues también profanó el templo, donde en el tiempo también de los romanos, también el templo fue profanado, fue saqueado, fue también destruido, pero tampoco está hablando de ese nada más, está hablando de uno más allá, que es el anticristo más grande, que es el último anticristo. Dice, con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se fortalecerá y actuará. Los sabios del pueblo instruirán a muchos, o sea, de los mismos judíos se van a levantar personas que van a instruir a los que quedaron en la tribulación, porque no sé qué fueron en el arrebatamiento, y dice, y por algunos días caerán espada a fuego en cautividad y en despojo. Y en su caída serán ayudados de poco socorro, porque no los van a querer ayudar. Entonces dice, y muchos se juntarán a ellos con lisonja. También algunos de los sabios caerán para ser depurados. Escucha, de aquí en adelante quiero que usted escuche bien, el 35. También algunos caerán para ser depurados, limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado, porque aún para eso hay plazo. Y el rey hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra los dioses de los dioses hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. La ira se consuma ¿dónde? En las copas de la ira. En las copas de la ira. En Apocalipsis 15 habla acerca de eso. Y en el capítulo 16 habla acerca de eso. Vaya conmigo a Apocalipsis 15 un momentito. ¿Dónde es que se consuma la ira de Dios? Vaya conmigo a Apocalipsis capítulo 15. Apocalipsis capítulo 15. Dice así Apocalipsis capítulo 15 acerca de esto, de la ira de Dios. La ira de Dios se va a derramar en la segunda mitad. De la segunda mitad en adelante, o sea, de los 3 años y medio hasta el final, se va a derramar la ira de Dios. Pero se consuma en esas 7 iras de Dios, en las 7 copas de la ira de Dios, especialmente en la última. Ahí se acaba, ahí se termina todo. Mira lo que dice el capítulo 15. Y dice versículo 1 en adelante. Apocalipsis capítulo 15, versículo 1 en adelante. Dice así: vi en el cielo otra señal grande y admirable. 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. O sea, a la mitad de la tribulación está pasando este evento en el capítulo 15 en el cielo, donde Juan ve una visión que ve 7 ángeles que salen con las copas de la ira de Dios, que en ella se consuma la ira de Dios. Cuando en el capítulo 16 menciona las 7 iras, que son los mismos juicios, los mismos 7 juicios de la primera mitad, que son trompetas, pero a mayor escala. O sea que los 7 trompetas son la primera mitad, las 7 copas son en la segunda mitad. Y las 7 copas son juicios donde se atacan ciertas áreas. Específicamente, la segunda mitad ataca las mismas áreas, pero a mayor escala, porque en esas 7 copas se derrama la ira de Dios. El que quiera jugar con Dios, que siga jugando con Dios, que en el momento de quedarse en la tribulación, las 7 trompetas son 7 juicios por 3 años y medio, y después vienen las 7 copas de ira, que son los mismos juicios, pero a mayor escala, donde se consuma la ira de Dios. Y la ira de Dios se ha manifestado en el cielo cuando Dios sacó los ángeles caídos y los lanza del cielo. También se manifestó en el tiempo de Adán, Dios los saca del jardín del Edén. Se manifestó también cuando Dios derrama el diluvio en tiempo de Noé. Se derrama también cuando en el tiempo de Sodoma y Gomorra Dios destruye y baja ceniza, completamente los destruye a la tierra de Sodoma, Gomorra, Atma y Seboín. Fueron 4 tierras que Dios destruyó en ese tiempo. Se derramó sobre Egipto cuando Israel fue libertado. Se derramó la ira también sobre el mismo pueblo de Israel en el desierto, que quedaron postrados los rebeldes. Se manifestó en Babilonia cuando el pueblo de Israel fue llevado entonces en cautiverio. O sea, la ira de Dios se ha manifestado en varias ocasiones. Se manifestó sobre Nínive después que Jonás le predica en tiempo de Nahum. Se vuelven rebeldes, pues Dios le habla la palabra y fueron entonces destruidos la tierra de Nínive. Dios, cuando derrama su ira, Él aguanta, Él soporta, Él tiene compasión y misericordia y tiene paciencia con nosotros y se acuerda que somos hombres y que somos polvo. Sin embargo, cuando la ira de Dios se derrama de verdad.
se derrama de verdad, porque viene con toda la ira, con todo lo que cada hombre se merece. Dios derrama y entonces el hombre paga las consecuencias de la ira contra Dios. Y el mundo hoy en día está jugando con Dios. El mundo hoy en día está retando a Dios. Está retando tanto a Dios que el hombre simplemente está haciendo como que, Dios no hace nada. O el que dice, sí, Dios hace, pero tiene compasión. Dios tiene misericordia, y Dios no es un Dios de coraje, y Dios no es un Dios que se enoja con nosotros. No, está equivocado. Está equivocado. Dios es Dios soberano, y Dios es Dios misericordioso, y Dios es Dios de amor. Claro que sí. Y derramó la sangre de Jesucristo para morir por nuestros pecados. Pero cuando llegue el momento de derramar su ira, la va a derramar, porque la va a derramar. ¿Y quién podrá estar en pie? Lo mismo dice en Apocalipsis, las personas que están en el tiempo de Apocalipsis, dice, ¿quién podrá estar de pie delante de la ira de Dios y del Cordero? O sea, porque el día de la gran ira ha llegado. O sea, que ¿quién podrá entonces estar de pie en ese momento? Cuando la ira llegue, Apocalipsis dice que la gente va a estar deseando morirse, y la muerte huirá de ellos. La Biblia dice que la gente estará con unas llagas tan grandes que son unas úlceras malignas, donde van a estar tratando de rascarse con ladrillos, hermano, yo como hizo Job. O tratar de lavarse en unas aguas que están contaminadas con sangre, donde hay piojos por todos lados, donde hay sapos por todos lados, donde hay plagas por todos lados. ¿Quién podrá estar en pie ante la ira de Dios y del Cordero? O sea, que el que no quiera pasar por ese periodo, hoy es que tenemos que escapar. Por eso es que Romanos capítulo 1 dice claramente del 18 en adelante, por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de los hombres. ¿Sobre quién? Sobre los que abandonaron la gloria de Jehová y se la dieron a los animales, se la dieron a las bestias, se lo dieron a imágenes, se lo dieron a estatuas. A esas personas le viene la ira de Dios. ¿Por qué? Porque están provocando a Dios con eso. Hombre con hombre, mujer con mujer, están provocando a Dios a ira. El aborto provoca a Dios a ira. La rebeldía provoca a Dios a ira. Son tantas cosas que provocan a Dios a ira que la gente no quiera saber lo que está pasando, lo que va a pasar en el tiempo de la tribulación. O sea que es tiempo de escapar. Y aquí en el capítulo 11 lo está diciendo de esa manera. Las cosas de Dios que se van a consumar en la ira de Dios, sobre todo sobre ese individuo que se va a levantar, como dice el versículo 35, dice, hasta que el tiempo es determinado, dice, porque aún para esto hay plazos. Son 7 años y 3 años y medio de esos 7 años que son la gran tribulación, donde el anticristo se va a manifestar con tanto coraje y con tanta ira, con tanta blasfemia contra Dios, que entonces se va a derramar la ira de Dios y se consuma entonces la ira de Dios. Y el rey hará su voluntad durante ese tiempo, 7 años, pero específicamente como rey altivo, 3 años y medio. Hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios. Y contra el Dios con mayúscula de los dioses hablará maravilla y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Del Dios de sus padres, vuelvo y repito, no quiere decir que sea judío, simplemente es del Dios con D mayúscula que sus padres adoraron, y al ser con Dios mayúscula es el Dios verdadero, pues sus padres lo instruyeron a él en el camino, porque dice del Dios de sus padres no hará caso. Si es el Dios de sus padres, pues créame que entonces sus padres tienen que haberlo criado a él en la palabra. ¿Por qué? Porque dice la Biblia, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Eso me dice a mí que pues entonces fue instruido en la palabra de Dios verdadero. Pues no va a hacer caso a la palabra de Dios. El amor de las mujeres no es que sea homosexual, como mucha gente trata de hacerlo ver. No hay una base bíblica que me pueda decir a mí que sea homosexual. Si es homosexual o no es homosexual, yo no lo sabré. Usted espero que tampoco lo sepa. Sin embargo, si es homosexual o no es homosexual, no quita la rebeldía que él va a tener, que él va a estar haciendo, que va a estar actuando. No me impresionaría tampoco que fuera homosexual. O sea, no me impresionaría tampoco, porque tantas cosas que están pasando últimamente que pues claro, puede serlo, pero no es base bíblica esta para decir que él sería entonces homosexual. Lo que está diciendo es del amor de la mujer. O sea, aquello que las mujeres aman y adoran tampoco va a respetar. O sea, que es un Dios que las mujeres también van a estar adorando en ese tiempo. Ni respetará a Dios alguno. En resumen, no voy a mencionar a todos los dioses, diría él, Daniel, sino que ni tampoco respetará a ningún Dios, porque sobre todo Dios o sobre todo se engrandecerá. Como se llama en Tesalonicenses, se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. 38 dice así: mas honrará en su lugar al Dios, no a un Dios, al Dios de las fortalezas, que es el diablo, Satanás, que el Dios de este siglo, el príncipe de las tinieblas, el príncipe de la potestad del aire, o sea, el Dios de las fortalezas. Se le conoce así al diablo, el dragón, Satanás, la serpiente antigua. O sea, que se le conoce de tantos nombres, pues uno de los nombres que se le da entonces es el Dios de las fortalezas.
como dije ayer en Corintios, 2 Corintios 10 del 3 al 5, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, digo, eso es Efesios, contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas, contra huestes espirituales en las regiones celestes. Eso dice la Biblia, que la guerra es contra los espíritus. Pues 2 Corintios 10 del 3 al 5 dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. O sea, el que levanta fortalezas, el que levanta asedio contra nosotros, el que se levanta contra nosotros y nos pone sitio alrededor de nosotros, es el Dios de la fortaleza, conocido como el diablo, Satanás. El Señor lo reprenda. Entonces dice: Dios que sus padres no conocieron, pero lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio. Con un Dios ajeno, no tendrá dioses ajenos delante de mí. Con un Dios ajeno hará de fortaleza más inexpusables, y colmará de bienes a los que lo reconozcan, y por precio repartirá la tierra. O sea, que el pacto que él hará, lo hará con un Dios que sus padres no conocieron, o sea, sus padres no adoraron, por lo tanto es Satanás. Y al adorar entonces a este Dios, también se entenderá con la persona que lo adore a él, la persona que le den su posición, como dice en el libro de Apocalipsis capítulo 13, que las personas que abandonen el pacto de Dios, que se vayan entonces con él, las personas que se vuelvan rebeldes contra Dios, que se vuelvan con él, entonces van a poder comprar, van a poder vender, van a poder hacer cosas que no se puede hacer si no tienen esa marca. La marca es la que se va a establecer, y el que reciba la marca está haciendo pacto con él. Ahí lo dice claramente, dice: y colmará de honores a los que le reconozcan, y por precio repartirá la tierra. O sea, que esa persona va a honrar y va a reconocer a los que reciban la marca, porque lo adoran a él, adoran la bestia, reciben su nombre, cogen la marca, y automáticamente entonces van a ser ya condenados desde ese momento en adelante. Pero él les va a honrar, durante un tiempito los va a honrar. Wow, qué lindo, comí por 3 años y medio, me libré de 3 años y medio, ajá. Y cuando venga el juicio final va a ser lanzado al lago de fuego. Dice entonces el 40, pero al cabo del tiempo, o sea, al final del tiempo, el rey, dice, del sur contenderá contra él, y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad, con carros y gente de a caballo. Repito el 40, pero al cabo del tiempo el rey del sur contenderá con él, y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad, sus carros y gente de a caballo y muchas naves, y entrará en la tierra y inundará y pasará. Entrará a la tierra gloriosa. El rey del norte entrará a la tierra gloriosa, que es el rey de Siria, en este caso viene siendo el anticristo, vendrá. Y entonces entrará a la tierra gloriosa, y muchas provincias caerán, mas estas escaparán de la mano: Edom y Moab, y la mayoría de los hijos de Amón, o sea, Arabia Saudita y Transjordania. Extenderá su mano contra las tierras, y no escapará el país de Egipto, o sea, que lo atacará también. Y se apoderará de los tesoros de oro y plata, y de todas las cosas preciosas de Egipto, y los de Libia y de Etiopía le seguirán. Pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán, y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos. Y plantará sus tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo, que es Jerusalén. Mas llegará a su fin, y no tendrá quien le ayude. O sea, que él va a empezar a conquistar con halago. Después entonces el que se oponga a él lo va entonces a conquistar. Acuérdense, parte del pacto va a ser un desarmamiento mundial, donde cada persona tendrá que entregar sus armas atómicas, biológicas. O sea, eso es otro estudio más. Pero él tiene que entonces hacer el pacto, y el pacto de paz es ponerle fin a la guerra. Si usted ha notado, los pactos de paz que han habido en la tierra en nuestros tiempos ha sido desarmamento. O sea, desarmamento total, donde las armas se acaban, donde se sacan las armas como buena fe. Se han explotado bombas que ya han sido fabricadas para supuestamente poner un pacto de paz entre las personas. Pues en este pacto de paz va a incluir esta cosa. Pues el que se oponga a él va a venir, entonces lo va a atacar. O sea, que en este caso dice que el anticristo va a tener en parte guerra con ciertas personas que se van a oponer, y a última hora pues va a conquistarlos a ellos. Ahora van a haber muchos de Transjordania, van a haber muchos de Arabia Saudita que no le van a servir, no lo van a seguir, pero él va entonces a conquistar un montón de tierra. Ahora esas tierras que no conquistó con halago los va entonces a atacar para que entonces le sirvan a él, según la profecía de Daniel capítulo 11. Entonces, ya una vez ya esté establecido, va a venir entonces unas noticias, que esas noticias son claramente, aunque mucha gente lo trata de decir como que fue algo natural, cuando él se entere de que Israel está entonces guardado en paz,
y que Dios peleará por ellos, entonces ahí será que nadie lo va a poder ayudar, porque contra Cristo nadie puede pelear. La Biblia dice en Zacarías capítulo 14, del 1 hasta el 4, que Dios reunirá a las naciones para que vengan a pelear contra Jerusalén. Apocalipsis capítulo 16 dice claramente que la ira de Dios se va a derramar sobre esas personas que vengan contra Israel. Capítulo 13 del libro de Apocalipsis también dice claramente que esa batalla se llama la batalla de Armagedón, que los reunió en un lugar que en hebreo se llama Armagedón, que significa el valle de Megiddo, y los va entonces a reunir en ese lugar. Esa es la guerra que se llama. Y cuando venga entonces Cristo, se cumple Apocalipsis 17:14, donde pelearán contra el Cordero y el Cordero lo vencerá, porque el Cordero es Rey de Reyes y Señor de Señores. O sea, estamos viendo ya entonces cómo es que está pasando la pelea, que nadie lo va a poder ayudar, porque ¿quién se podrá parar delante de aquel que viene con la ira de Dios a derramarse sobre el anticristo y sobre todo aquel que se levante contra él? Así que entonces ahora entramos al capítulo 12. Para entender el 12 vamos a leerlo en partes del 1 hasta el 4. Dice así entonces el capítulo 12, habiendo tenido el contexto de lo que estábamos hablando en la noche de ayer. Entonces el capítulo 12 dice así: en aquel tiempo se levantará Miguel. ¿En qué tiempo? En el tiempo como termina. Termina entonces cuando él se levante con una soberbia, se ensoberbecerá sobre todo. Eso es a la mitad de la tribulación. Déjenme entonces hacerle un dibujito y lo voy a dejar así, aunque lo vean al revés. Después se lo voy a virar de lado para que ustedes lo vean, porque quiero ver si hay algo que está pasando, que o el teléfono se apagó o posiblemente alguien está escribiendo una llamada alerta, lo que sea, que no me pase como aquel día. Así lo voy a mantener así, aunque usted no lo va a ver ahora mismito, pero yo lo voy a poner acá y después entonces lo voy a virar. Tengo que entonces ir a la tribulación para poder entonces explicar lo que está pasando otra vez. En un momento dado yo le di a usted el estudio de la tribulación, de cómo se divide, los nombres que se le da, el tiempo que durará. Así que hoy lo voy a volver nuevamente a tocar para que usted lo vea. Vuelvo y repito, el arrebatamiento, eso ya para usted tiene que ser conocido. Entonces lo pongo siempre en una casita. Y la venida de Cristo, la segunda venida de Cristo. Esto es el arrebatamiento y esta es la segunda venida literal. O sea que a veces decimos la segunda venida de Cristo. En el arrebatamiento es arrebatamiento. La segunda venida es la segunda venida. ¿Ve? Arrebatamiento y segunda venida. Ya estamos por lo menos hasta ahí. Ahora lo voy a explicar los 7 años de la tribulación por encimita, porque ya lo habíamos tocado. Dice entonces así, que a la mitad va a ser un pacto por 7 años. Esto está en Daniel 9:27. 7 años. O sea que son 7 años de tribulación y gran tribulación. A la mitad de los 7 años son 3 años y medio y 3 años y medio. Esta parte se conoce como tribulación y esta parte se conoce como la gran tribulación. Esto lo hemos hablado ya varias veces, pero es necesario siempre refrescarse la memoria. Arrebatamiento, segunda venida. Daniel 9:27 dice que hará un pacto por 7 años. Mateo capítulo 24, en el versículo 9. Mateo 24:9 y Mateo 24 en el versículo 21. Dice que entonces habrá gran tribulación. Ahí lo divide entre tribulación y gran tribulación. Esto es lo que estamos viendo hasta ahora. Entonces son 3 años y medio y 3 años y medio. O sea que está diciendo claramente que la tribulación de 7 años se divide entonces en 3 años y medio y 3 años y medio. En este caso entonces lo voy a tener que dar así para que no se me quiero verlo. Yo quiero ver lo que ustedes están viendo. Entonces la otra parte que dice en Apocalipsis capítulo 11 versículo 2, que serán 42 meses, la primera parte. Apocalipsis capítulo 13 versículo 5 dice que la segunda parte son 42 meses también. Apocalipsis capítulo 11 versículo 3 dice que este periodo durará 1260 días. Apocalipsis capítulo 12 versículo 6 dice también que serán 1260 días. Estos son 1260 días, 1260 días. 42 meses, 42 meses. Eso es lo que está diciendo. Hasta ahora está diciendo eso, 3 años y medio, 42 meses, 1260 días. Sigue siendo 7 años. ¿Para un total de cuánto? 2520 días. Ahora, el anticristo entonces, a la mitad, que es esta línea que está aquí, ahí es que entonces él se va a revelar
y empieza como la bestia. O sea, que la primera parte, que es la tribulación, él se conoce como el hombre de paz. Hombre de paz. ¿Seguro? Viene a ser pacto de paz. La segunda mitad se le conoce como la bestia de Apocalipsis. O sea que esto por lo menos es lo que estamos estudiando ya hemos estudiado hasta ahora. Ahora, en el capítulo 12 de Daniel vamos a introducir un montón de cosas ahí. Vamos a introducir un montón de eventos y un montón de números que los vamos a tocar ahí. O sea que esto es importante, el tenerlo ahí fijo. Es importante. Si le quiere tomar un screenshot, mire entonces ahora mismo, un momentito, tomen un screenshot ahora, o si no, váyase después a la hora que dice ahí, a los minutos que llevamos, y lo puede ver posteriormente. Así que hasta ahora eso es lo que está pasando. Es los mismos 7 años de tribulación. Así que vamos entonces a seguir leyendo. Dice entonces aquí, dice en el versículo 1, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe. ¿Dónde? A la mitad. Cuando él se levante con soberbia, a la mitad de la tribulación, que es esta línea que está aquí, a la mitad de la tribulación, cuando él se siente ahí para hacerse el soberbio, para venir entonces con inundaciones, para desacrar el templo, para quitar el sacrificio, ahí es que lo quita. Entonces Miguel se tiene que levantar en ese momento. Vamos a leerlo otra vez. Dice entonces el versículo 1, ya en ese tiempo, a la mitad de la tribulación, dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia. Tiempo de angustia. Jeremías lo llama tiempo de angustia de Jacob. Esa mitad sería el tiempo de angustia de Jacob. Tiempo de angustia es tiempo de aflicción, tiempo de dolor, tiempo de tiempo de ayes, lamentaciones por causa de su rebeldía. Por lo tanto, cuando dice tiempo de angustia, es un tiempo que se le conoce como tiempo de tribulación. Y ese tiempo es la tribulación que ellos tienen que pasar por causa de su rebeldía. O sea, que dice claramente, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, que está de parte de los hijos de tu pueblo. Ve, Miguel está de parte del pueblo de Israel. Siempre ha estado de parte del pueblo de Israel. No hay tal cosa como que Miguel nos cuida a nosotros. No hay tal cosa como que Miguel está por nosotros, la iglesia. No. Miguel está asignado como un querubín, como un arcángel. Arcángel es líder de los ángeles. Arcángel. Eso es lo que significa la palabra arc es como decir un jefe, un líder, el príncipe de esa gente, de esos ángeles. Por lo tanto, es un líder. Y en ese caso, pues, un líder de los ángeles. Arcángel. Líder de los ángeles. Así, patriarca, patria, patria. O sea, un líder de una patria o un líder de un clan. De ahí que viene esa palabra patriarca. Así que Miguel es arcángel Miguel y está por el pueblo. Y dice, y será tiempo de angustia. Va a ser tiempo de angustia, tiempo de aflicción. Lali pregunta, ¿por qué de Jacob? ¿Por qué se le dice tribulación de Jacob? Amén. Tiempo de angustia de Jacob. Gracias, Lali. Esa es tremenda pregunta. ¿Sabe por qué dice entonces tiempo de angustia de Jacob? ¿Por qué? Porque siempre que usted vea que, como decíamos ayer, cuando usted vea que si se dice Jacob o Israel, serán dos sitios diferentes, es el mismo sitio. Es el mismo sitio. Jacob se le conoce a esa persona usurpadora, a esa persona que le gustaba mentir, que le gustaba hacer trampa, que le gustaba truquear. Como dicen en inglés, un trickster. Un truquero, una persona que le gusta hacer truco para ganarse un favor suyo, que fue cuando le engañó al hermano, tomó la bendición, después engañó al papá, cuando el papá lo tocó, o sea, pues él se le conoce como usurpador. Eso es lo que significa el nombre de Jacob, un usurpador, un engañador. Por lo tanto, cuando entonces lucha con Dios en el capítulo 28 de Génesis, se le cambia el nombre y Dios le dice, no se le llama tu nombre Jacob, sino que se llama tu nombre Israel, porque peleaste con Dios cara a cara y venciste. Peleaste con Dios y con los hombres y venciste. O sea que se le conoce entonces ahora como ¿qué? Como Israel. Sin embargo, después se le llama a Jacob nuevamente. Jacob representa entonces al pueblo de Israel en rebeldía. Y se le llama entonces Israel en tiempo de obediencia. ¿Sabe? Casi siempre cuando usted vea esa parte que está hablando así, Jacob y Israel, casi siempre cuando está hablando de Jacob, está hablando del pueblo en rebeldía, y cuando está hablando entonces Israel, está hablando del pueblo en obediencia. Por eso es que se le llama la angustia de Jacob, tiempo de angustia de Jacob. Sin embargo, dice en el libro de Romanos capítulo 11, dice, entonces Israel será salvo. Todo Israel será salvo. Daniel capítulo 11. Vaya conmigo allá, gracias Lali. Vaya conmigo allá un momentito a ver lo que dice Romanos capítulo 11. O sea que como usted ve que dice tiempo de angustia para Jacob, es porque Jacob es Israel, pero está entonces en rebeldía. Pues por lo tanto tiene que pagar.
Tiene que pagar por su rebeldía, tiene que pasar por el proceso fuerte de lo que le causó la rebeldía. Pero cuando sea entonces salvo, mire lo que dice Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11, vamos a leer desde el 25 hasta el 27. Del 25 al 27, Romanos 11 del 25 al 27. Esto está interesante. Dice así: porque no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de este misterio, para que no os ensoberbezcáis, o sea, no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. No está hablando de la plenitud de los gentiles hasta que los gentiles sean salvos, porque aún en la tribulación los gentiles van a tener la oportunidad. Está hablando hasta que venga la plenitud de los gentiles, en el sentido de los gentiles gobernando sobre Israel, que es el tiempo de los gentiles. O sea, el periodo de los gentiles es desde Babilonia hasta el anticristo, donde hay alguien siempre dominado sobre ellos, donde Sedequías fue su último rey y Cristo será su próximo rey. O sea que del periodo de Sedequías hasta el tiempo de Cristo, que venga a reinar en la tierra como el rey de los judíos que nació, como el rey de los judíos en la cruz, que venga entonces en el milenio, lo van a reconocer como el rey de los judíos. Lo rechazaron en su nacimiento, lo rechazaron en su muerte, lo van a tener que entonces aceptar en su segunda venida antes de que venga para establecer su reino entonces en la tierra. Por lo tanto dice, hasta que venga la plenitud de los gentiles, hasta que se acaben los 7 años de tribulación y se acabaron el tiempo de los gentiles, Cristo entonces desciende. ¿Y qué pasará? Y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob, es el mismo Israel, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. ¿De quién? De Jacob. Menciona entonces en el versículo 25, vendrá de Sión el libertador, que apartará, dice, de Jacob la impiedad. ¿Y qué dice el versículo anterior? Digo, ese mismo versículo, pero al principio: y luego todo Israel será salvo. O sea, apartará de Jacob en esos 7 años su pecado, pues entonces al final todo Israel será salvo. O sea que Jacob, después de ser depurado, después de ser emblanquecido, como decíamos en el capítulo 11, después de ser limpios, pues automáticamente su pecado es terminado, es exterminado, es extirpado, es expiado, y entonces todo Israel será salvo. O sea, en ese sentido, todo Israel será salvo. Los que queden vivos en ese momento, los que murieron sin Cristo, se fueron para el infierno y se acabó como cualquier gentil más. Pero en ese momento está diciendo que en la tribulación, el pueblo de Israel se le conoce como Israel. Usted y yo lo conocemos, pero Dios lo llama Jacob. Dios lo llama Jacob porque está en pecado en contra de Dios. Por lo tanto, ese periodo de 7 años se le conoce como el tiempo de angustia de Jacob, especialmente los últimos 3 años y medio. Y Dios dice, entonces Dios, cuando Cristo descienda de Sión, que es la ciudad santa de nuestro Dios allá arriba en el cielo, que es del cielo, cuando Él descienda, apartará de Jacob su pecado, y entonces todo Israel será salvo. Lo pasa entonces de ser Jacob a ser Israel, de estar en pecado a reconciliarse con Dios. ¿Cuándo? Cuando se cumplan los 7 años, porque los 7 años son parte de los 490 años que Dios habló en Daniel 9. En Daniel 9 Dios dice, hay 490 años que yo he determinado para tu pueblo. O sea, ¿cuál es el pueblo? Israel. Entonces dice, cuando los 490 años se cumplan, yo acabaré con la iniquidad de Israel, expiaré su maldad, o sea, su pecado, pondré fin a su pecado como tal, y estableceré entonces el reino de justicia, la justicia perdurable, sellaré la visión y la profecía, ungiré al santo de los santos. ¿Qué está diciendo? Que entonces cuando los 490 años se cumplan, ya entonces perdonaré a Israel completamente, porque se habrá reconciliado, porque la única forma de Dios perdonar a Israel es que se reconcilien, como pasó en el tiempo de Daniel capítulo 9, que Daniel se confesó y Dios entonces les permitió regresar nuevamente a su tierra. Pues cuando todo el pueblo se humille ante Dios y reconozca que ese gobernante no es el que estaban esperando, que el que murió hace 2000 años atrás fue el Cristo de la gloria que estaban esperando, pues ese que entonces murió en la cruz fue el que los puede salvar. Se van a reconciliar con Dios, se cumplieron los 490 años, Cristo desciende del cielo, los liberta, y todo Israel entonces pasa al milenio con Cristo, a reinar con Cristo por 1000 años. O sea que Dios acabará. El parte del proceso es que los 7 años son para depurarlos, para emblanquecerlos, para limpiarlos. Porque están en pecado, pues tienen que entonces reconocer. Y lamentablemente Israel siempre ha tenido la tendencia, y no solamente Israel, nosotros como seres humanos también, pero bíblicamente hablando se puede probar con Israel también, de que Israel siempre que ha estado en aflicción, siempre se vuelven a Dios. Si ustedes recuerdan el tiempo de los jueces, mientras el juez estaba ahí, estaban bendecidos. Cuando el juez moría, ellos entonces se rebelaban contra Dios.
O sea que estamos viendo claramente cómo está pasando esto, donde ellos se rebelan y Dios les envía entonces una aflicción. Y en esa aflicción claman a Dios, Dios los perdona y los vuelve nuevamente a su tierra. Siempre ha pasado de esa manera, pues esos últimos 7 años son para completar, número 1, los 490 años, número 2, para Dios emblanquecerlo, limpiarlo y purificarlo, para entonces Dios establecer su reino milenial en la tierra, pero tienen que pasar por 7 años de tribulación. Por eso es que se le conoce como las dos cosas, Miosoti. Primero por 1000 años, y si logran pasar el milenio, y después del milenio, cuando el diablo salga nuevamente a engañar a la gente, si sobreviven en el sentido de que se soportan la tentación y se mantienen con Dios, entonces pasarán a la eternidad con Dios. Porque después del milenio todavía el diablo no se ha acabado. El diablo está atado por 1000 años cuando Cristo venga a descender a la tierra. Y por eso 1000 años de paz en la tierra, en el milenio de Cristo en la tierra, el diablo está amarrado. No hay tentación, no hay pecado, no hay maldad, no hay malicia. Nadie se levanta contra nadie. Todo el mundo está escuchando a Cristo todos los días, todos los años, escuchando la palabra directamente de sus labios en el milenio. Israel entonces pasará al milenio, pero como Israel pasa en cuerpo natural al milenio y se empiezan a procrear, al final de los 1000 años el diablo será suelto, y cuando el diablo sea suelto por un poco tiempo, no dice cuánto es el poco tiempo, cuando dice el poco tiempo es posiblemente tan pequeño el tiempo y el lapso que tiene que es bien cortito. Porque hay un momento en que la Biblia dice que por media hora se hizo silencio en el cielo, o sea que Dios menciona media hora. La hora de la prueba lo menciona como una hora, o sea, un periodo corto. Pues cuando dice un tiempo corto, es más corto que eso en la mente de Dios. O sea, es un tiempo bien pequeño que Él tendrá para ser suelto, y cuando sea suelto saldrá nuevamente a engañar a las naciones, y lamentablemente después del milenio va a engañar a los que entraron en el milenio, que salieron de la tribulación con cuerpos naturales, los va a volver nuevamente a engañar, y mucha gente va a volver a caer nuevamente, donde dice la Biblia que su número sería como la arena que está a la orilla del mar, de tanta gente que el diablo va a engañar en tan poco tiempo. Eso lo hablamos cuando estábamos hablando en Apocalipsis, en el milenio. Estamos hablando acerca de eso. Que en la tribulación la gente que no fue decapitada, la gente que soportó la tentación de la tribulación, donde no se marcaron con el número de la bestia, no adoraron a la bestia ni su imagen, no cogieron su número ni su marca, van entonces a entrar en el milenio con cuerpos naturales. En cuerpos naturales se van entonces a multiplicar, multiplicándose entonces en la tierra. Nosotros como seres ya con cuerpos glorificados, seremos entonces los de la tribulación que fueron decapitados, nosotros que también resucitaremos con un cuerpo glorificado, y los del Antiguo Testamento que se sentarán en la mesa en el reino con Cristo, también se saldrán de ahí de los muertos. Entonces estaremos en cuerpos glorificados, gobernando con Cristo, Él como el rey, de nosotros que somos los reyes sobre toda la tierra. Reinaremos con Cristo en la tierra, nosotros como la esposa de Cristo, y los que pasan por la tribulación, que son decapitados, van entonces a pasar a reinar con Cristo por 1000 años, como los presidentes, como los reyes, como los gobernadores, como los alcaldes, los senadores, legisladores, diferentes rangos y diferentes posiciones, van entonces a reinar con Cristo por 1000 años. ¿Sobre quién? Sobre los que pasaron la tribulación, que no fueron decapitados porque no se marcaron con la bestia, pasan entonces en cuerpos naturales, y en el milenio se multiplican, y estando multiplicados en cuerpos naturales no son tentados, porque el diablo no está en la tentación, el diablo está amarrado, por lo tanto en la tentación no cae. Pero los que nacieron en el milenio tienen que entonces, y Dios te bendiga tanto tiempo, entonces ya en el milenio tienen que entonces conocer a Cristo, y lo que conocen es el bien, como Adán y Eva, que conocían solamente el bien. Pero al final del milenio el diablo será suelto, como cuando la serpiente tentó a Eva y a Adán. Pues ellos también van a ser tentados para ver si lo que han aprendido durante 1000 años les funciona o no les funciona, si lo quieren aceptar o no quieren aceptar. Pero van a ser engañados una multitud tan grande como la arena que está a la orilla del mar. Dice la Biblia, y fuego desciende del cielo, los consume a todos. O sea que todavía para eso hay un lapso de tiempo también. Y la Biblia explica lo que va a pasar en ese tiempo. O sea que eso es lo que estamos hablando, que a la mitad de la tribulación, automáticamente el anticristo se convierte entonces, sigue siendo anticristo, pero como la bestia. De un hombre de paz pasa entonces a ser la bestia del Apocalipsis. Y ahora entonces entramos en el capítulo 12, donde dice: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, o sea, Jacob será libertado como Israel, porque se tienen que reconciliar con Dios. Entonces, de todos los que se hallen escritos en el libro, todo lo que se ha escrito en el libro. O sea, que está hablando de que en aquel tiempo Miguel se levantará por su pueblo, por el pueblo de Israel.
Y dice, y será un tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. ¿Dónde va a mencionar algo así? Vamos entonces un momentito a Mateo. Mateo, Evelyn, Dios te bendiga. Santiago, Carmen, Dios le bendiga. Vamos entonces un momentito a Mateo 24 otra vez. Mateo 24 habla de este evento también. Mateo capítulo 24. Mateo 24, versículo 21. Versículo 21. Aquí dice, en aquel tiempo se levantará Miguel. ¿Cuándo? Ya ahí me te lo voy a explicar. El gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, o sea, de parte de los hijos de Israel. Y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Mira lo que dice Mateo 24, versículo 21. Porque habrá entonces gran tribulación. Esa es la segunda mitad. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Lo mismo que dice Daniel 12. Dice, será tiempo de angustia, tribulación, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Y dice entonces acá, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la hubo desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. O sea que automáticamente está hablando del mismo evento y es la mitad. Cuando el diablo se levante a mitad. ¿Cuándo se levantará a mitad? Segunda Tesalonicenses nuevamente, como estamos leyendo ayer. Segunda Tesalonicenses capítulo 2. Segunda Tesalonicenses capítulo 2, en el versículo 4. Segunda Tesalonicenses capítulo 2, versículo 4. Dice así: tanto perdón, estoy en el 1. Dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Eso es a la mitad. Cuando él rompe el pacto, dice la Biblia en Daniel 9:27, que a la mitad de los 7 años romperá el pacto. O sea, los 3,5 años rompe el pacto, saca el sacrificio, cesa la ofrenda, se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios, se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que ni el Dios de sus padres hará caso, ni el deseado de la mujer o el amor de las mujeres, ni tampoco cualquier Dios, sino que hará un pacto con un Dios que sus padres no conocieron, que es el Dios de la fortaleza, que es conocido como el diablo, el Dios del siglo, de este siglo. Por lo tanto, hará eso a la mitad. ¿Qué entonces dice la Biblia? Vamos entonces un momentito a Apocalipsis 12. Apocalipsis capítulo 12. En ese tiempo que dice Daniel 12:1, en aquel tiempo se levantará Miguel. ¿Para qué se levantará Miguel? ¿Cuál es el propósito de levantarse Miguel? En aquel tiempo se levantará entonces Miguel. Dice así: en aquel tiempo se levantará entonces Miguel. Pues mire el capítulo 12, el mismo evento. ¿Para qué se levanta Miguel? Déjeme decirle el capítulo 12 del 1 en adelante, pero es el 7 el que nos vamos a concentrar. Pero del 1 en adelante hay que leer el contexto. Se lo voy a explicar con ya la interpretación. Si usted lee Apocalipsis 12 en nuestros estudios que dimos de Apocalipsis, se va a dar cuenta que ya esto lo habíamos tocado. Pero déjeme leérselo con la interpretación. Ya quedamos claros que la mujer es Israel, que el dragón es el diablo, que las 7 cabezas son 7 reinos que han reinado en la tierra. Por lo tanto, se lo voy a leer con la interpretación. Dice: apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Eso es Israel. Lo sabemos que es Israel porque cuando José tuvo un sueño en Génesis capítulo 37, el segundo sueño que él tuvo fue que el sol y la luna y 11 estrellas se estaban doblando delante de él y se estaban humillando ante él. El padre Jacob entendió el sueño y le dice: ¿qué? ¿Acaso yo, el sol, tu madre, la luna, y 11 hermanos, 11 estrellas, nos vendremos y nos postraremos delante de ti? Él reconoció que eran las 12 tribus de la nación de él, Israel. Las 12 tribus de la nación de Israel. O sea que se ve claro que esa mujer no es la Virgen María, no es algún otro pueblo, es la nación de Israel. Entonces dice: y estando la mujer encinta. ¿Por qué estaba la mujer encinta? Porque de Israel nacería el Mesías. Y con el pasar del tiempo que la profecía se estaba por cumplir, aparenta como que el niño está a punto de nacer. O sea, vea usted a Israel como mujer. Vea usted la profecía de que nacería de Israel un bebé, una simiente. Vea como que una mujer que está embarazada. Pues la profecía que Dios dio era que de Israel nacería el Mesías. A medida que se va acercando el nacimiento de Cristo, la aflicción fue peor, cada vez fue peor. Y el diablo tuvo 6 intentos para tratar de destruir a ese Israel para que el niño no naciera.
Por lo tanto, lo tuvo con Egipto, con el faraón cuando trató de matar a todos los niños. Lo hizo con Asiria, con Sennacherib para tratar de matar a todos esos niños. Lo hizo con Babilonia cuando en el tiempo de Babilonia pues se opusieron que si el que no adoraba la imagen pues iba a ser entonces echado y lanzado al horno de fuego. Lo hizo también entonces en el tiempo de los persas cuando Amán trató de destruir en un solo día a todos los judíos. Lo hizo también con los griegos cuando Antíoco Epífanes desacró el templo y se levantó contra el pacto santo y se levantó contra el pueblo de Israel y mató a un montón de ellos. Lo hizo también con Roma cuando Herodes trató de matar al niño tan pronto como nació. Por lo tanto, el dragón representa al diablo con 7 cabezas, 6 de las cuales representan los 6 imperios del Antiguo Testamento, bíblicamente hablando, que se levantaron en un momento contra el pueblo de Israel para evitar que el niño naciera. Por eso es que la aflicción cada vez era peor, porque representa al niño que nacería, y una mujer que está encinta sabe que a medida que el día se está acercando de su alumbramiento, los dolores son más constantes y los dolores son más fuertes. Por lo tanto, para que el niño estuviera a punto de nacer, los dolores eran más constantes y eran más fuertes, y a medida que el niño iba a nacer, los eventos eran peores todavía y la crueldad y la maldad era peor todavía. Y eso es lo que está pasando en el capítulo 12 de Apocalipsis, donde dice que la mujer que estaba encinta era porque Israel estaba a punto de nacer el niño llamado Jesús. Un niño nos es dado, no es nacido, hijo nos es dado, y el principado será sobre su hombro, y su nombre será llamado Admirable Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno y Príncipe de Paz. Su nombre sería Emanuel, que significa Dios con nosotros. O sea que Cristo vendría. Gloria a Dios, Iri Marte, Dios le bendiga mucho. Gracias por esas palabras, sinceramente. O sea que automáticamente está diciendo entonces que de Israel vendría ese Mesías, y el diablo con 7 cabezas representa un imperio que se levantó para evitar que el niño naciera. La 7ª cabeza representa que después de la 6ª, que fue Roma, hubo una pausa, y la 7ª cabeza representa que en el arrebatamiento se levantará todavía otro imperio más, que es el imperio del anticristo. O sea que son 7 imperios que se han levantado en ese momento. Gracias, Eddie. Son las 10 de la mañana, un cafecito, un té, un agua, lo que usted quiera tomar, son las 10 de la mañana. Para el que no sabe lo que estamos hablando, es que cuando antes nos reuníamos toda la mañana, a las 9 de la mañana, a las 10 siempre hacemos una pausa, nos tomamos un café, una taza de té o un poquito de agua o lo que fuera. Así que en el capítulo entonces 12 está hablando de esa guerra constante que siempre el diablo tuvo para con el pueblo de Israel. Siempre tuvo esa batalla. Entonces, dice entonces así el capítulo 12 de Apocalipsis, que estamos en Apocalipsis 12:2. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia de su alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo, y aquí un gran dragón escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la 3ª parte de las estrellas, ese es el diablo, y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese, para que Israel no diese a luz a ese niño. Por eso usted ve que Israel empieza en Egipto, y en Egipto se levanta un faraón que no conocía a José, y ¿qué hizo? Mandó a matar a todos los niños que nacieran. ¿Para qué? Porque él quería matarlos por miedo a perder su reino, pero el diablo era el que estaba detrás de ese evento, porque quería matar al niño que él sabía que nacía de esa nación, y por lo tanto, matando a todos los niños cuando nacieran, estaba entonces matando al Mesías. No decía la Mesías, decía el Mesías. O sea que es un varón que va a nacer, que me va a hacer la guerra. Pues entonces, si esa es la nación, trató de levantarse en contra de Israel en el momento de su nacimiento. O sea que empezó en Egipto, y ahí viene el faraón para levantarse en contra de él, y pasó por 6 imperios hasta el tiempo de Herodes, que Herodes también quiso matar a los niños tan pronto como naciesen. Pues era el diablo detrás de esos imperios para tratar de que el niño no naciera, para que no lo venciera. Él sabía la profecía de Génesis 3:15, y él no quería que el niño naciera. Dice entonces el 5, y ella dio a luz, como quiera que sea, el niño nació, dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios, murió, resucitó, y fue arrebatado para Dios y para su trono. Está sentado a la diestra de su majestad en las alturas. Él es la mano derecha del Padre. Por lo tanto, él está a punto de venir a reinar. Pues él murió, el niño nació, creció, murió. Pastor Pavón, Dios le bendiga. Nació, murió, resucitó, ascendió, porque fue entonces arrebatado para Dios. ¿Pero qué va a hacer el dragón? ¿Con los brazos cruzados? No. Pone entonces la pausa, empieza la era de la iglesia, se acaba la era de la iglesia en el arrebatamiento. La iglesia se va y vuelve el diablo a tratar de trabajar contra Israel con la última cabeza, que es el imperio final, Roma resucitado. Como dijimos el otro día en Daniel 2. Daniel 2 dice claramente, amén, Gabriel, Dios le bendiga.
línea de escatología, tu victoria es mi victoria. Amén, gloria a Dios por eso, varón. Eso me lo enseñó el Señor allá adentro en la prisión. Eso lo doy gracias a Dios, que después que uno sale, uno ve un montón de cosas, uno dice, mira, exactamente lo mismo. Gloria a Dios por eso. O sea que ahora, en esa cabeza, cuando el niño nace y es arrebatado para Dios y para su trono, quiere decir que viene a reinar. Pero hay una pausa, como en Daniel capítulo 2, las piernas de hierro y los pies tienen parte de lo que fue el hierro. Las piernas de hierro son Roma, pues el último imperio se va a levantar como parte de Roma. En la lección del capítulo 7 de Daniel, que habla de la bestia, la última bestia que era Roma, salen de Roma 10 cuernos, que es el último imperio que también se tiene que levantar. O sea que estamos hablando siempre que hay un imperio que todavía falta, pero lo que hay una pausa es la iglesia en el momento de su resurrección y su ascensión. Empieza la iglesia. ¿Hasta cuándo? Hasta el arrebatamiento. Y después el diablo entonces tiene una cabeza más, que es el último imperio. Los 10 dedos de los pies de la imagen, los 10 cuernos de la bestia del capítulo 7, se va entonces a levantar ese último anticristo, que también es lo mismo que decía Daniel capítulo 8, cuando decía que el macho cabrillo, después que se cortó ese cuerno primero, que fue Alejandro el Grande, vienen 4 sucesores que fueron los 4 generales dominando la tierra de Grecia. De esos 4 generales, uno es el que se concentra, que es Seleucida, es Seleuco. De Seleuco se levanta entonces Antíoco, tipo del anticristo, que hizo lo que el anticristo va a hacer a mayor escala. El capítulo 9 dice que en esa última semana el diablo o el anticristo, va a hacer pacto con la gente en la tierra por 7 años. El capítulo 11 especifica la guerra que hubo entre Siria y Egipto por la tierra de Palestina o la tierra de Israel, la tierra gloriosa. Pero de esa tierra de Siria se levantará entonces un hombre altivo representando a Antíoco, pero se cumple mayormente en el anticristo. O sea, hay profecías tras profecías que hablan de ese evento. Y de repente, cuando usted ve que Cristo fue entonces arrebatado para Dios y para su trono, entonces dice que Cristo viene a reinar. Ajá, viene a reinar porque el diablo tiene su última cabeza, su última bala en el cartucho. O sea que él tiene el último intento para tratar de destruir entonces a Israel. Pero en este caso no porque el niño nacería, es porque el niño nació y lo venció. Y ahora odia tanto a Israel que se va a levantar nuevamente, como hizo Hitler. Se va a levantar nuevamente para hacer guerra contra Israel en ese tiempo, en el tiempo de la tribulación. Específicamente, ¿cuándo? Chequense lo que dice el versículo 6. Y la mujer que es Israel huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que ahí la sustenten por 3 años y medio. 1260 días. Lo que le puse acá, Apocalipsis 12, versículo 6. 1260 días, que son 3 años y medio. Son 42 meses, 3 años y medio. O sea que ahí entonces que empieza lo que dice Daniel 12, donde dice, habrá tiempo de angustia, cual nunca lo hubo antes desde que los hombres están ahí en la tierra, ni lo habrá después. Como dice Jesús en Mateo 24, 21, que dice, entonces os entregarán a gran tribulación, la cual no la ha habido desde que hay hombres en la tierra, ni la habrá después de ellos. O sea que el tiempo que se va a levantar en Apocalipsis 12, versículo 6, es un tiempo de la gran tribulación, que es la segunda mitad de ese periodo, que no lo ha habido nunca antes, ni lo habrá después. ¿Qué quiere decir con eso? Que aún el mismo Hitler, que mató sobre 50 millones de personas, entre las cuales hubieron 6 millones de judíos, se queda corto comparado con ese individuo. O sea, un tiempo que Alemania quisiera sacar del mapa y borrar de la historia, pero no se puede porque lo que está escrito ya está escrito y no se puede entonces borrar. Por lo tanto, automáticamente cuando el tiempo de Hitler mató 50 millones de personas por defecto físico, por color, por raza, por atributos, por características, los mandaba a matar. Pues ese periodo se queda corto comparado con el periodo del anticristo, donde el mismo diablo, actuando a través de Hitler, metía a los judíos simplemente por ser judíos, los metía en unas cámaras de gases, desnudos todo el mundo, y los pasaba por hambre, un tortura tras tortura durante varios años. Se queda corto comparado con el periodo que viene, un periodo el cual nunca lo ha habido y nunca lo habrá después de ese periodo, pero es el tiempo de retribución por causa del pecado. ¿Quieren pasar por eso? Pues siga pecando. No quiere pasar por eso y irle eso. El tiempo del arrepentimiento genuino es en estos días, es hoy, y si es posiblemente ahora, porque mañana no está garantizada. Es más, esta noche no está garantizada para nadie. Es más, la tarde no está garantizada para nadie. Nadie sabe si llegaremos a la tarde o no llegaremos a la tarde. El tiempo de salvación es ahora, no porque Cristo nada más tenga que venir y puede venir en cualquier momento, sino porque la muerte me puede llegar en cualquier momento a mí. Me puede dar un patatú, me puede dar un yello, como decimos nosotros en Puerto Rico, y lamentablemente, créame, si llegó ese momento y no hay vuelta atrás. Así que dice el capítulo 12 de Apocalipsis todavía. Versículo 6 dice que entonces la sustentarán por 1260 días. Pues mire esto. Después hubo una gran batalla en el cielo.
Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron y salió ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. ¿Por qué? Porque hubo una batalla en el cielo. Cuando viene la gran tribulación, ahí empieza la gran tribulación. Hay una guerra en el cielo porque el diablo se levanta contra el pueblo de Israel para pelear contra ellos por 3 años y medio. Pues cuando eso pase, entonces el diablo va a ser lanzado a la tierra y el que le pelea contra el dragón, que es el diablo, es el mismo Miguel. Por lo tanto, Daniel 12 dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe. Es el mismo evento. Es el mismo evento de Daniel 12 con Apocalipsis 12 y es fácil. Daniel y Apocalipsis son 2 libros que van mano a mano. Pues el capítulo 12 habla del mismo evento. Daniel capítulo 12 dice, se levantará Miguel. ¿Para qué? Para pelear contra el diablo, contra el dragón y contra sus ángeles, que son los demonios. Y entonces van a ser lanzados a la tierra. Y entonces, ya estando entonces en la tierra, va entonces a perseguir por 3 años y medio el dragón a la mujer, o sea, a Israel, durante 3 años y medio en la gran tribulación. ¿A través de quién? A través del anticristo, a quien él puso como gobernante sobre todo el mundo y le da los reinos de la tierra, le da su trono y le da su autoridad para que actúe entonces en la tierra por 42 meses, como dice Apocalipsis 13, la bestia del Apocalipsis. O sea que ahí es que entonces viene el anticristo y se pone altivo, soberbio y quita el sacrificio continuo, quita la ofrenda, la contamina el templo, levantando una imagen y pide que la gente lo adore a él. Pide que la gente lo adore a él y abandonen el pacto que tienen con Dios. Por lo tanto, empieza ese periodo de 3 años y medio. Así que vamos entonces ahora, ya habiendo dicho eso, ¿por qué se levantó Miguel? Por esa batalla de Apocalipsis capítulo 12. Que el diablo entonces se levantará en ese tiempo contra el pueblo de Israel por 3 años y medio para atacarlo y tratar de destruirlo de una vez por todas. Pero Miguel, que está por tu pueblo, le dice Dios a Daniel, va entonces a pelear por tu pueblo, porque Miguel es el que pelea por Israel, no pelea por más nadie, pelea por Israel. No hay base bíblica para decir que Miguel pelea por alguien más. Sí hay base bíblica para ver que Miguel pelea por el pueblo, de principio a fin. Que el diablo se ha levantado contra el pueblo de Israel, Miguel está a cargo de ello. Acuérdense que Israel empezó en Egipto, pues en Egipto muere Moisés. Pues vamos entonces un momentito, esto está violento, esto está tomando un giro tremendo. Vaya conmigo un momentito, ya que empezamos con 7 reinos: Egipto, Asiria, Babilonia, Persa, Grecia, Roma y el último imperio del anticristo, son 7 reinos. Pues mire cómo se va a ver a Miguel en el primer imperio y en el último imperio. De principio a fin, siempre Miguel peleó y peleará por el pueblo de Israel. Vaya conmigo un momentito al libro de capítulo de Génesis, perdón, de Éxodo. Perdón, capítulo Deuteronomio 34. Deuteronomio 34. Deuteronomio 34, mira lo que dice cuando Moisés muere. Capítulo 34, estaban saliendo de Egipto, o sea que ese fue el primer imperio que se levantó contra el pueblo. O sea, el que peleaba por su pueblo era Miguel. Pues para que usted vea a Miguel en ese periodo más o menos, mira lo que dice el capítulo 34 de Deuteronomio en la muerte de Moisés. Dice entonces el 5. 34.5, Deuteronomio 34.5, el quinto libro de la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. El 34, versículo 5 dice así: y murió ahí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. Y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab. ¿Quién lo enterró? Vuelvo y repito. Y murió ahí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. Termina con Jehová. Y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab. ¿Quién lo enterró? Jehová. Jehová lo enterró. O sea que murió Moisés y Jehová lo enterró. Usted no ve más nada. Usted no ve ahí absolutamente nada más. Lo que ve simplemente es que dice que Moisés murió y Jehová lo enterró. Pues mire entonces ahora un momentito el libro de Judas. Vaya conmigo al libro antes de Apocalipsis. El libro de Judas. Usted no ve más nada. Pero Apocalipsis, el Nuevo Testamento nos revela lo que en el Antiguo Testamento está oculto. O sea, hay muchas batallas en el Antiguo Testamento que usted piensa que es una batalla entre un hombre y otro hombre. O sea, entre un ejército contra otro ejército. Pero hay algo más allá. Es el diablo contra el pueblo de Dios peleando por destruirlo. Mira lo que dice Judas capítulo 1, que es un solo capítulo, pero mira lo que dice el versículo 9. Capítulo 1, que es el único capítulo de Judas, versículo 9. Antes de Apocalipsis, dice así: pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés,
no se atrevió a proferir palabra de juicio, de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. O sea que cuando Moisés muere en Daniel 30, en Deuteronomio 34, versículo 5, muere y Dios lo entierra en el versículo 6. En el cielo había una batalla porque el diablo quería tomar posesión del cuerpo de Moisés. Si la gente hoy adora un pedazo de palo que aparece con una imagen o una forma de una imagen, como si estuviera así como la Virgen María, lo adoran, ¿qué no sería con el cuerpo de Moisés? Si la gente en tiempo de Gedeón tomaron el manto de Gedeón, el éfod de Gedeón, y lo adoraban. Si la gente en el tiempo de Israel tomaron la vara con la que el asta con la serpiente de bronce que Moisés había levantado en el desierto para que la gente fuera salva, le empezaron a adorar, ¿qué no sería con el cuerpo de Moisés? Un cuerpo tan ungido. Si el cuerpo de Eliseo tenía tanta unción que un cuerpo lo tocó y resucitó, nada más al tocar los huesos de Eliseo ya muerto, ¿cuánto no sería con el cuerpo de Moisés? Pues el diablo estaba tratando de disputar con el arcángel Miguel por el cuerpo de Moisés mientras estaban peleando Miguel y el arcángel contra los ángeles y contra los demonios. Una guerra espiritual. Estaba Dios tranquilito enterrando a Moisés en un lugar en Nebo que nadie sabe dónde queda ahora mismo el lugar del entierro. El monte Nebo, que era en el campo de Moab, es lo que se conoce hoy en día como Transjordania. Pero ¿dónde está? Como mismo está oculto el jardín del Edén, que nadie sabe dónde está el jardín del Edén hoy en día. De la misma manera, nadie sabe el lugar del entierro de los huesos de Moisés. Por lo tanto, Dios solamente sabe dónde lo puso, dónde está enterrado. Posiblemente pasan por encima y no se dan cuenta que está ahí, porque nadie sabe el día, el lugar en el que Dios enterró entonces a Moisés. Pero el punto es que mientras Moisés murió, disputaba Miguel con el diablo por el cuerpo de Moisés y Dios entonces lo estaba enterrando. Vemos entonces a Miguel que desde el tiempo de que Egipto dejó ir al pueblo, o sea, Dios libertó al pueblo de Israel, desde ahí está Miguel peleando por su pueblo, incluyendo a Moisés, que salió de Egipto también. Se está peleando entonces ahí Miguel. Vemos entonces también que en el tiempo de los persas, vemos entonces que el ángel le dice, Gabriel le dice a Daniel: entonces tuve que llamar a Miguel para que viniera a pelearme, Miguel, que está por tu pueblo. Y dice: y ahora me voy porque también tenemos que pelear contra el príncipe de Grecia. O sea que esto es una batalla constante desde Egipto hasta el último imperio, que es entonces el imperio del anticristo, donde se ve entonces al diablo peleando con el arcángel Miguel, para entonces venir a atacar a Israel, y Miguel para defender entonces a Israel. Eso es lo que siempre se ve en toda la Biblia. Miguel siempre está en favor del pueblo de Dios, y donde primero se menciona es en Judas, como un evento que pasó acá en el tiempo de Deuteronomio capítulo 34. Mientras Dios lo enterraba, había una batalla, una guerra espiritual tan grande por el cuerpo de Moisés. Y donde próximo se ve dentro del pueblo de Israel, en esos 7 reinos, se ve entonces en uno más, en los persas, y se ve también en los griegos peleando por ellos. Y entonces se ve entonces en el último imperio, en el imperio del anticristo. Así que siempre está Miguel peleando por ellos. Pues este tiempo de angustia es los 3 años y medio finales, que son de la gran tribulación, donde va entonces a estar Miguel peleando contra el diablo, porque el diablo va a tratar de destruir a Israel de una vez por todas. Pero ¿qué dice? Pero tu pueblo será libertado. Los que se hallen escritos en el libro, o sea, en el libro de la vida, los que se encuentran escritos en el libro de la vida, entonces serán salvos. Quiere decir entonces que los que ya murieron sin creer en Cristo no pueden entonces ser salvos. Ya murieron, se acabó. Es mientras estamos en vida. La salvación es mientras estamos en vida. Porque en el infierno, escuché una vez decir a alguien, y es cierto, está lleno de creyentes. Usted dirá: ¿cómo? El diablo está lleno de creyentes. Y usted dirá otra vez: ¿cómo? Yo le diré nuevamente así: el diablo está lleno de creyentes porque en el infierno todo el mundo, pero el infierno está lleno de creyentes porque en el infierno todo el mundo cree. Ahora creo que es verdad. Ahora creo que el infierno es real. Ahora creo que de verdad la salvación era por medio de Cristo. Ahora creo que sin nada vine y sin nada me fui. Ahora creo de verdad lo que tanto se me predicaba. Pero no, lamentablemente ya una vez muerto, lamentablemente la salvación es mientras estamos en este cuerpo. Y mientras estamos en este cuerpo, entonces que es la oportunidad de ser salvo. Por lo tanto, en el infierno creerán, pero ya muy tarde. La salvación es ahora. Por lo tanto, los que estén vivos, que estén sus nombres escritos en el libro, son los que van a ser salvos. ¿Y cómo su nombre está escrito en el libro? Que crean en Cristo. O sea que al final, cuando Jacob esté en ese periodo, como decía Romanos capítulo 11, 25, que dice que entonces todo Israel será salvo, es porque se van a reconciliar con Dios. Es porque van a reconocer a Cristo como el Mesías que rechazaron. Y entonces sus nombres están escritos en el libro de la vida. Y cuando Cristo descienda, entonces serán libertados de ese cautiverio, de esa aflicción, y pasarán entonces al milenio.
Dice, Gracilda dice, hay quienes dicen que esa pelea por el cuerpo de Moisés, porque Moisés va a ser uno de los dos testigos. Sí, eso es lo que piensan los que son de los dos testigos de que Moisés. Sin embargo, ya eso lo cubrimos en Apocalipsis capítulo 11, que aclaramos que podía ser Moisés y Elías, o podía ser Elías y Enoc, pero la más que yo más cerco es Elías y Enoc. Eso lo dicen la mayoría de la gente, pero yo no lo digo porque lo dicen ellos, yo lo estudié, y yo me voy con Elías y Enoc, que son los únicos dos que no han muerto, y la Biblia dice en Hebreos capítulo 9 que es necesario que todo hombre muera una vez. O sea que Elías y Enoc tienen que morir. Moisés ya murió. Pero lo dicen porque también en la transfiguración aparecen Elías y Moisés. Sin embargo, también dimos un estudio acerca de eso, donde hablamos de las cosas que se aprenden en la transfiguración. Y en la transfiguración una de las cosas que se aprende es que Moisés representa la ley y Elías representa a los profetas. Los profetas y la ley, hablando con Jesús, estaban hablando de lo que todavía le faltaba por cumplir. Así que, pero como quiera que sea Moisés, sea Elías, o sea Enoc, sea Elías, nosotros no vamos a estar aquí, vamos a estar arriba en el cielo. Pero la razón por la cual se disputa por el cuerpo de Moisés era porque estaba tan ungido, que téngalo por seguro, que la gente estuviera adorando un hueso de Moisés. ¿Cuánto pagarían por venir a esta casa? El diablo es astuto y el diablo sabe lo que pudo haber sacado de ese cuerpo. Pues entonces está Daniel peleando en favor de su pueblo, y en el versículo 2 dice así: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión eterna. ¿Qué dice? La Biblia solo menciona dos nombres, Miguel o Gabriel, exactamente, como los ángeles actuando por mandato de Dios. No hay más nombre, no. La Biblia católica tiene otros nombres más. O sea, la Iglesia católica tiene otros nombres más, que son Rafael y otros más ahí, pero bíblicamente hablando no hay otro nombre. Solamente la Biblia menciona como ángel a Gabriel, y a veces decimos arcángel Gabriel. No hay ningún versículo que diga que Gabriel era arcángel. O sea que el ángel Gabriel es el mensajero, que siempre está delante de Dios. Él fue el que vino donde Daniel, fue el que vino donde José para decirle lo que está en ella concebido del Espíritu Santo es. Él fue el que vino donde Zacarías para decirle: tu esposa Elizabeth, la que llaman estéril, dará a luz un niño. Entonces serías nazareo desde su nacimiento. Por lo tanto, siempre Gabriel es el ángel mensajero, que es lo que significa ángel, que significa mensajero. Por lo tanto, el mensajero de parte de Dios para mensaje específico. Ese es Gabriel. Y siempre también lo vemos ¿dónde? Bregando con el pueblo de Israel. Siempre bregando con el pueblo de Israel. Por eso que usted se va a enterar de que en el Islam empezó en el 600 aproximadamente después de Cristo, donde se alega que supuestamente el profeta de ellos, llamado Mohammed o Mahoma, como decimos en Puerto Rico o en Latinoamérica, recibió una visión de parte de Gabriel. Y Gabriel le dice: estas son las tablas. ¿Sabes? Pues no es el mismo Gabriel de la Biblia, porque número uno, Gabriel siempre está dando un mensaje de parte de Dios, al pueblo de Israel. Número dos, le da un mensaje diferente, y por eso es que Pablo decía en Gálatas capítulo 1, del 9 al 10, si aún nosotros o un ángel del cielo les predicara otro evangelio diferente al que han escuchado, sea anatema. O sea, ya eso automáticamente no es. Pues Gabriel es el único ángel que se menciona como mensajero, y Miguel es el único arcángel que se menciona. No quiere decir que sea el único, quiere decir que es el único arcángel que se menciona. Como Miguel no es el único ángel, pero es el único ángel que se menciona por nombre. Entonces dice así el versículo 2 del capítulo 12: y muchos de los que duermen en el polvo, o sea, los que ya están muertos para ese tiempo de la gran tribulación, dice, serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Usted dirá: pero se van a levantar en el tiempo de la tribulación. No, lo que aquí está hablando es generalizando. Dice, todos los que han muerto, todos algún día se van a levantar entre los muertos, tanto los buenos como los malos. O sea que para los que creen que no hay tal cosa como una resurrección, para los que creen que después de esta vida se acabó todo, para los que creen que ya una vez nosotros morimos, nos extinguimos y se acabó, están equivocados. Yarat, Dios le bendiga. Gracias, hermano Luis. Dios le bendiga mucho. Gracias por eso. Así que automáticamente saludamos a nuestra hermanita Yarat. Dios te bendiga, Yarat. Bienvenida en el nombre del Señor. Estamos aquí todos los días a las 8 de la mañana en el estacionamiento de mi trabajo para una reflexión, pero como hoy es sábado, tengo libre, por lo tanto estamos entonces compartiéndolo acá. Y en la noche, siempre a las 8 de la noche, de martes a domingo, porque los lunes estoy en un instituto, así que tengo clases en el instituto, pero bienvenida en el nombre del Señor. Yara, Dios le bendiga mucho. Así que dice entonces así, que muchos de los que duermen en el polvo serán emblanquecidos. Repito, esto es para los que creen que ya una vez uno muere, se acabó. Nos quedamos en el inconsciente, nos quedamos en el limbo, ya no existe más nada, nos quedamos completamente exterminados. Si fuera así, entonces, ¿para qué entonces seguir? Vanessa también, Dios le bendiga mucho. Gracias, Manuel Luis. Manuel está hoy ahí atento a eso. Gracias por eso. Dios le bendiga también Vanessa y a Yara también en nombre del Señor. Dios le bendiga a las dos. Bienvenida. Así que los que creen que ya se acaba después que usted se muere, aquí hay un versículo que dice, no, tarde o temprano se van a levantar.
tarde o temprano se van a levantar. Como hicimos también un estudio acerca del infierno, que a las hermanas que están por acá, después me tienen un mensajito por acá por este inbox para hacerle pasar un estudio que yo di acerca del infierno. Es un librito como de 30 y pico de páginas para que lo tengan también, para que lo tengan ahí para ustedes. Entonces en ese estudio dijimos que los que mueren en Cristo en el Antiguo Testamento iban al mismo Seol, que es el centro de la tierra. En el centro de la tierra se divide en dos compartimientos: el lugar de descanso, que es el seno de Abraham, que es el paraíso, y el lugar de tormento, que es donde fue el rico, no por ser rico, sino porque confió más en la riqueza que en su Dios. Y nadie puede servir a dos señores. O sea que era el paraíso o era la llama de fuego que ardía en ese momento que los atormentaba. Cuando Cristo desciende a ese lugar, desciende al lugar de descanso, se lo lleva entonces para el cielo, y lo que se queda entonces en el centro de la tierra ahora es la llama de fuego. Por lo tanto se conoce en el latín como infernus. De ahí es que viene entonces la palabra infierno. Por eso es que Cristo no descendió al infierno, Él descendió al Hades, Él descendió al Seol, que es el centro de la tierra donde estaban todo el mundo, las personas, todos los muertos, pero Cristo descendió al lugar de reposo, al lugar de descanso en el seno de Abraham, al lugar del paraíso. Ahora, cuando Cristo se lo lleva todo, lo único que queda en ese lugar es el lugar de la llama de fuego que lo atormenta. Por lo tanto, se llama infernus o se le llama infierno, que es el lugar de tormento para los que mueren hoy sin Cristo. Descienden entonces a ese lugar a ser atormentados. ¿Hasta cuándo? Hasta que llegue entonces el momento donde todos se tienen que levantar. Los que murieron en Cristo se van a levantar. No estamos hablando del arrebatamiento. En el arrebatamiento de la iglesia fue la que se fue. Pero los que murieron del Antiguo Testamento, que murieron creyendo en el Mesías que vendría, no se van a levantar en el arrebatamiento. Se van a levantar para entrar entonces al milenio. Eso es lo que se conoce como la primera resurrección. No es porque sea la primera resurrección y se acabó. Hubieron gente que resucitaron en la Biblia. Por ejemplo, en el tiempo de Elías resucitó a una persona. Después entonces Eliseo resucitó a una persona. También una persona tocó el cuerpo de los huesos de Elías, de Eliseo, perdón, y los tocó estando muertos. Cuando lo tiraron para allá abajo, se cae entonces, toca los huesos de Eliseo y también resucita. Jesús resucita a la hija de Jairo. Jesús resucita al hijo de la viuda de Naín. Jesús resucita a Lázaro. Después de Jesús también resucita entonces Pablo. Resucita a una persona que cayó de arriba de un tercer piso, se quedó dormido en un mensaje bien largo que Pablo dio, se cayó. Pedro resucita entonces a Dorcas, que también había muerto. O sea que hubieron resurrecciones. De hecho, en el momento de Jesús resucitar, también se levantaron un montón de personas, pero se lo llevó para otro lugar. Pero la resurrección de la que está hablando en este lugar es que las personas que murieron en el Antiguo Testamento esperando al Mesías, que estaban en el Seol, que Dios se lo llevó para el cielo, ellos van a tener que levantarse de los muertos en un cuerpo glorificado para entrar en el milenio junto con Cristo. A eso se refería Jesús cuando dice, porque en la regeneración, dice, vendrán muchos de oriente y de occidente y se sentarán con Abraham, con Isaac y con Jacob en la mesa. O sea que se van a levantar y van entonces a entrar en el reino milenial con cuerpo glorificado. Los otros muertos no se van a levantar hasta que el milenio se acabe y Cristo descienda con su trono, se siente en su trono, los libros se han abierto y cada uno se ha juzgado por las cosas que hizo mientras estuvo en esta tierra. O sea, son dos resurrecciones. La primera resurrección es la resurrección para vida. Quiere decir que ha tenido varias etapas. Los que ya les mencioné, los que se levantaron en el tiempo de Jesús, pero tienen que levantarse nuevamente. María González y ¿quién? Y Marieli Díaz. Dios les bendiga a las dos también. Hoy hay 4. Yara, Vanessa, María González y Marieli Díaz. Dios les bendiga en el nombre del Señor. Dios les bendiga mucho en el nombre del Señor. Estamos aquí dispuestos a ayudarle en lo que usted necesite. Amén. Así que Willy Rodríguez estuvo presente ayer también y hoy también. Dios le bendiga mucho y qué bueno porque estamos en el estudio de lo que está a punto de pasar en el capítulo 12 de Daniel, que ya hemos estado estudiando el libro de Daniel, pero estamos hoy tocando base en todos los puntos que hemos tocado porque es el resumen, como quien dice, lo que está a punto de pasar en la tierra. Así que los muertos sin Cristo van a tener que esperar todavía. Los que murieron del Antiguo Testamento, los que están muriendo en nuestros tiempos, los que morirán en la tribulación, toda esa gente van a tener que esperar un tiempito. La primera resurrección se refiere a los arrebatados que somos la iglesia, a los que van a morir en la tribulación, que se van a levantar con cuerpo glorificado, a los del Antiguo Testamento que murieron en Cristo esperando en el Mesías que venía, van a también a resucitar entre los muertos. Todos reinaremos entonces con Cristo durante el milenio en la tierra por 1000 años.
Ahora, los demás muertos, los del Antiguo Testamento, los del tiempo de Jesús, los del tiempo de la iglesia que es ahora y los que mueran en el tiempo de la tribulación sin Cristo, van entonces a morir, se quedan esperando ¿en dónde? En el infierno hasta que el juicio final llegue en Apocalipsis 20, 11 al 15, donde dice que los libros se abrirán y todos esos muertos que están de pie delante del Señor se van a ser juzgados cada uno por las cosas que cada uno hizo en el libro que cada uno tiene, donde data los pensamientos, las palabras y las acciones que cada uno de ellos hizo. Y van entonces a ser juzgados. Por eso que dice, unos se levantarán para gloria y otros se levantarán para perdición eterna. A eso se refirió Jesús en el libro de Juan, capítulo 5. Deje su dedo por acá y vaya conmigo al libro de Juan, capítulo 5. Libro de Juan, capítulo 5. No sé si terminaremos el libro 12, el capítulo 12 completo, pero lo terminamos entonces el lunes. El libro no vale la pena correrlo así a la ligera, sin tener entonces un poquito más de información. Capítulo 2, el capítulo 5 de Juan. Juan, capítulo 5. Versículo del 29, vamos a leer del 28 en adelante. Juan capítulo 5 del 28 en adelante. Shirley, que dice que si ahí sacan los católicos el limbo. El limbo sí es un mito, eso no es real. El limbo no es real, tampoco es real el purgatorio. O sea, no, el que muere va para el infierno y se quedó ahí en el infierno hasta que venga el juicio final. Lamentablemente no hay break para ello. No hay break para ello. O sea, el limbo es una creencia de que ya uno muere y se va. Y ya deja de existir, ya se acabó todo. O sea, no, verdaderamente no es así. La Biblia explica que hay vida después de esta vida. O sea, no hay reencarnación, porque no hay tampoco reencarnación. O sea, son tantas creencias que el diablo le mete a la gente. No, yo no creo en el limbo, yo creo en la reencarnación. No, yo no creo en la reencarnación, yo creo entonces en el purgatorio. No, yo creo que hay extinción total. O sea, no. Hay un infierno y es la realidad. No hay tal cosa como el purgatorio, no hay tal cosa como el limbo, no hay tal cosa tampoco como que la extinción del alma. No. El alma sigue para siempre. El alma sigue para siempre. El que hizo lo malo al infierno y el que hizo lo bueno para con Dios. Entonces, Juan capítulo 5, versículo 28 dice así: no maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Todos los que estén en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. No es por obra para que nadie se gloríe, pero los que hicieron lo bueno se refiere a los que creyeron en Dios y se mantuvieron en obediencia a los mandamientos de Dios. Entonces dice, mas los que hicieron lo malo, en otras palabras, en cuestión de la ley de Dios, a resurrección de condenación. O sea que todos se van a levantar entre los muertos en la resurrección. Por lo tanto, automáticamente está diciendo que los que hicieron lo bueno, que no es por obra, yo hice algo bueno, yo le di comida a un deambulante, pero aceptaste a Cristo, pero yo fui a diferentes lugares, yo ayudé a un montón de gente que estaba en necesidad, es más, yo me tiré al río a salvar a 2 personas, pero aceptaste a Cristo en tu corazón, no es por obra para que nadie se gloríe, la obra no salva, lo que salva es la fe en Cristo por la gracia de Dios que derrama sobre un pecador que se arrepiente. Pero ya un pecador arrepentido que tenemos vida todavía, entonces es que vamos entonces a obrar para manifestar por nuestras obras la fe que tenemos en Cristo. Pues está diciendo, pues el que hizo eso, que aceptó a Cristo, hizo las obras para la gloria de Dios, obedeciendo la palabra del Señor en todo momento, entonces se levantará ¿para qué? Para vida. Y los que hicieron lo malo, que son rechazaron a Cristo y no obedecieron a Dios en ninguno de los aspectos, por más buenos que hayan sido, que hayan hecho, se levantarán para resurrección de condenación, que eso es en Apocalipsis capítulo 20, versículo del 11 hasta el 15. O sea, siempre habla de 2 resurrecciones. Siempre habla de 2 resurrecciones. De hecho, el capítulo 21, el capítulo 20 de Apocalipsis dice que esta es la primera resurrección. La primera resurrección está hablando entonces de los que resucitan para vida eterna. Y la segunda resurrección viene siendo entonces los que van entonces a ir a la condenación. Procuremos ser levantados en la primera resurrección. La primera resurrección, vuelvo y digo, tendrá diferentes etapas. La iglesia primero, los de la tribulación que son decapitados segundo, los que son del Antiguo Testamento tercero. Seremos entonces cambiados y transformados en un cuerpo glorificado. Por lo tanto, resucitamos para vida eterna. La segunda resurrección es hasta el final. Los que han muerto del Antiguo Testamento, los que han muerto en el Nuevo Testamento, los que han muerto en la iglesia, los que han muerto en el tiempo de la tribulación. Esa gente murieron, se quedaron ahí hasta el día del juicio. El día del juicio se levantarán de los muertos para ser juzgados. Y usted dirá, pero no están en el infierno ya. Sí, están en el infierno esperando hasta el día del juicio. Y usted dirá, pero ¿cómo es eso? A un preso literal no se le juzga el mismo día.
se le condena y se le dice: estás preso por estos cargos, y se queda entonces en la cárcel, o le dan fianza o le ponen un grillete, pero queda entonces sujeto a que el día del juicio él tiene que comparecer. Pues los que están en el infierno están esperando hasta comparecer el día del juicio, donde todas las cosas se van a establecer, donde todo lo que hicieron se les va a leer, y por haber rechazado a Cristo pasarán del infierno al lago de fuego. Como siempre yo le he dicho, cuando yo estuve preso 20 meses en Puerto Rico, acá en MDC Guaynabo, en la cárcel federal de Guaynabo, 20 meses. Una vez el juez usted me sentencia, me da la sentencia de 10 años, me sacan de la cárcel federal de Puerto Rico, aquí en Guaynabo, y me envían entonces para Estados Unidos, donde estuve en Atlanta, donde estuve en Pensilvania, en Loreto, y también en Pensilvania, en Louisburg, Pensilvania. Después pasé a Chicago, y de Chicago entonces pasé hasta estar en Minnesota. O sea que estuve de sitio en sitio, pero estuve en Estados Unidos cumpliendo mi sentencia. Pues del infierno pasan al lago de fuego, de la cárcel federal pasan aquí en Puerto Rico, pasan entonces hasta Estados Unidos a cumplir su sentencia. Pues se van a levantar entonces para condenación en ese día, donde lamentablemente no hay break, no hay abogado. El caso se sometió, y por haber rechazado a Cristo, habiéndose tratado de defender ellos mismos, lamentablemente serán juzgados por las cosas que hicieron, porque el que fue abogado para ellos hoy va a ser entonces su juez en ese momento. El día de salvación no estamos jugando, puede ser hoy mismo. Hoy es necesario el día de salvación. No, si esto fuera el infierno, cielo, estamos en el paraíso. El cielo dice que hay gente que piensa que esto es el paraíso, la tierra es el paraíso. Digo, que la tierra es el infierno. Bendito sea Dios, si esto fuera el paraíso, están hechos. No, el infierno es el infierno. El infierno es el infierno, y aunque a veces pasemos por cosas que digamos esto es un infierno, no es el infierno. Es una expresión que se usa para decir esto está fuerte, esto está duro, esto está difícil, esto está caliente, esto está malo. Pero no es el infierno del cual la Biblia habla. La Biblia habla infierno como infernus, como un lugar de tormento, donde ahí será el lloro y el crujir de dientes. No estamos hablando de este infierno, este lugar que está acá. Entonces, seguimos entonces en Daniel capítulo 12. Daniel capítulo 12 entonces dice que se levantarán unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. ¿Dónde? Donde será lanzado entonces al lago de fuego, luego del juicio final, donde será el lloro y el crujir de dientes, donde su gusano no se muere, donde el fuego no se apaga, y hay fuego y azufre, y será entonces un lloro constante por los siglos de los siglos. Miosoti pregunta. Dígame una pregunta, Miosoti. Entonces el versículo 3 dice: los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. O sea que está hablando que entonces en ese momento, ya cuando resucitemos, que sea para vida eterna, brillaremos entonces como las estrellas del cielo. O sea que en otras palabras, ahí se cumple lo que Dios decía: tu descendencia, o sea, los que crean por fe en el Mesías que viene a través de tu descendencia, serán como las estrellas del cielo que no pueden ser contadas. Así que automáticamente ahí se cumple verdaderamente lo de las estrellas del cielo. Entonces dice el versículo 4. Dice el versículo 4: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Hasta el tiempo del fin. Y dice: muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Ahí es que le está diciendo a Daniel: Daniel, tranquilo, que esto no es para ustedes. Esto no es para que tú lo entiendas ahora, tú solamente escríbelo. Esto es para el tiempo de allá de agosto 29. No, ok, Miosoti pregunta si el infierno y el lago de fuego son lo mismo. No, Miosoti y los demás que se conectaron hoy y ayer, ¿cómo se llaman ellos? Yara, Vanessa, María, Marieli y también Miosoti, me pueden enviar un texto por Messenger. Por Messenger aquí ahora mismo, por inbox. Y entonces yo les hago llegar el estudio del infierno. El infierno hay 3 clases de infierno. Ya en ese estudio del infierno les hablo de 3 infiernos. Está el infierno que se conoce en el Antiguo Testamento como el Seol, que conocimos en el Nuevo Testamento como Hades. Es 2 palabras diferentes, pero es un mismo lugar. Es el Hades, que es lo que se conoce como el Seol, es el centro de la tierra. O sea que en el Salmo 16, en el versículo 10, David habló acerca de eso. Y David decía: no dejarás que mi cuerpo vea corrupción, y dejará mi alma en el Seol. Pues ese versículo en el Nuevo Testamento, en el libro de Hechos, capítulo 2, Pedro lo cita como que David dijo: no dejará mi alma en el Hades. O sea que Seol y Hades es el mismo lugar. Pero David entendió que estaba hablando de Cristo. Por lo tanto, Pedro le da la interpretación que dice que Cristo no fue dejado en el Hades,
sino que se levantó entre los muertos antes del cuarto día, o sea, en el tercer día, para no ver corrupción. Por lo tanto, se levanta entonces de los muertos del Hades. Ahí fue Cristo. Ese lugar Hades es en el centro de la tierra. Ese lugar Hades es en la parte más profunda de la tierra. Por eso Jesús decía que como Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches, es necesario que el Hijo del Hombre esté también 3 días y 3 noches en el centro de la tierra o en el corazón de la tierra, en la parte más profunda de la tierra, que se le conoce como el abismo, pero es el Hades. Ahora, en ese lugar hay un lugar bien profundo, que es el abismo más profundo, que habla segunda de Pedro 2:4. Segunda de Pedro 2:4 dice que los ángeles que no guardaron su dignidad, que quiere decir simplemente que se rebelaron contra Dios y son tan malos, que son más malos que el diablo, pues Dios los encerró en prisiones de oscuridad en el infierno. O sea que en el Hades, que se le conoce hoy como el infierno, dentro del Hades hay un abismo bien profundo que se conoce como el infierno, el conocido como el abismo. Ese infierno se le conoce en el original como el Tártaro. O sea que dentro del Hades, que es lo que hoy se conoce como el infierno, que van los que mueren sin Cristo, dentro del Hades hay un compartimiento más profundo, como unas cárceles más profundas, donde están unos de los demonios más malos que hay, que cayeron y están encerrados en ese lugar, conocido como el Tártaro. Hades, y dentro del Hades está el Tártaro, que es un infierno, pero para los seres espirituales caídos. Esa gente que están ahí con los ángeles, mismos que están caídos ahí, van a ser lanzados todos al lago de fuego. El lago de fuego se le conoce también como infierno. Ese infierno es el que el fuego no se apaga, el que el gusano no se muere, será el lloro y el crujir de dientes, se le conoce como las tinieblas de afuera, se le conoce el lugar de perpetua condenación o de perpetuo sufrimiento. O sea, tiene tantos nombres, pero es el lago de fuego. Eso es lo que se conoce en el original como el Gehenna. Está el Hades y Seol, está el Tártaro dentro del Hades o Seol, y está entonces el lago de fuego conocido como Gehenna, en un lugar establecido por Dios donde no se sabe exactamente dónde queda. Sí se sabe que será fuera, pero estarán lanzados entonces todas esas personas, y los demonios y el diablo y el falso profeta y el anticristo serán todos lanzados en ese lago de fuego. O sea que son dos lugares diferentes, pero me tiran un mensajito por acá por inbox, me dejan saber su nombre y yo le envío entonces el estudio del infierno con versículos y todo. Así que lo van a tener allá. Pues entonces el versículo 4 dice Dios a Daniel: Daniel, esto es para el tiempo del fin. Sella las palabras, sella el libro, ciérralo, ponlo así porque esto es para el tiempo del fin. Y dice, muchos correrán en el tiempo del fin de aquí para allá. Muchos correrán de aquí para allá. Y dice entonces, y la ciencia se aumentará. O sea que en el tiempo que esté pasando esto, de que el diablo se levante contra el pueblo de Israel, la ciencia habrá aumentado. La gente andará de aquí para allá, o sea, andarán buscando de aquí para allá a ver lo que les conviene. Andarán haciendo como en el tiempo de Noé, donde la gente comía, bebía, se casaba, se daba en casamiento y hacía lo que bien le parecía, pero Dios no estaba en el asunto. Será como los tiempos de Sodoma y Gomorra, donde había un homosexualismo tan rampante que no solamente era eso, sino que nadie velaba por su prójimo, nadie ayudaba al necesitado, no se cuidaban de la viuda ni del huérfano, solamente se satisfacían ellos mismos. Y cuando hicieron entonces lo de hombre con hombre y mujer con mujer, entonces Dios derramó su ira sobre ellos. Pues sabe que en los últimos tiempos sería como Noé y como el tiempo de Sodoma y Gomorra. Pues está hablando lo mismo acá. Dice, muchos correrán de aquí para allá, como el tiempo de Noé, como el tiempo de Sodoma y Gomorra. La vida del último tiempo será como los tiempos principios, de tanta maldad, y la maldad habrá aumentado que la gente simplemente no tendrá amor por su prójimo. Y eso dice acá, andarán de aquí para allá, y la ciencia aumentará. Ciencia es conocimiento. La ciencia no es la ciencia como que hoy tenemos un iPad nuevo y la semana que viene uno nuevo. Tenemos un iPhone hoy, tenemos un iPhone 5, yo creo que el último que ha salido por ahí. Por lo tanto, ya después del mes que viene o el año que viene sale entonces el 6. O sea que ya todas las cosas siguen aumentando. Ya hoy queremos construir un corazón para darle vida a una persona que Dios lo está llamando a su presencia. Queremos jugar a ser Dios escogiendo los niños que queremos tener, el color de los ojos, el color del pelo, el color de la piel, el sexo que queremos que tenga. Hoy en día estamos jugando a ser a Dios a tal manera que ya hoy decidimos, si yo quiero ser una mujer hoy, yo soy una mujer hoy. Si yo quiero ser un hombre hoy, yo soy un hombre hoy. Andarán de aquí para allá y el conocimiento habrá aumentado. Conocimiento en dos sentidos. El sentido de ciencia, de conocimiento en cuestión tecnológico y cosas que están pasando, que cada día más nos deja como boquiabierto, pero también de conocimiento de la palabra de Dios también.
porque la Biblia dice en el libro de Habacuc que claramente que la tierra será llena de la gloria de Dios, como las aguas cubren el mar. O sea que también la tierra se llenará de la presencia de Dios, en el sentido de la palabra de Dios saliendo por todos lados. El conocimiento de la palabra de Dios y de lo que viene saldrá por todos los lugares. Tiene varios significados. La palabra la ciencia aumentará. Y a veces lo usamos solamente como la ciencia en el sentido de la tecnología, de que ya ahora hay satélite, de que ya ahora hay tantas cosas, tantos medios, el Wi-Fi, el Instagram y cuánta cosa hay por ahí, que ya hoy yo sé lo que está haciendo alguien en China. Es más, juego un juego con alguien que está en Japón y jugamos los dos y no nos conocemos y jugamos lo más tranquilo y lo más bien. La ciencia aumentaría, sí, pero siendo que la ciencia representa conocimiento, el conocimiento del bien y del mal también va a aumentar. Por eso es que Dios nos manda a ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. ¿Para qué? Para que conozcan el plan de salvación, para que conozcan los tiempos que estamos viviendo, para que conozcan lo que viene posteriormente y para que conozcan el fin de todas las cosas. El conocimiento de la gloria de Dios se tiene que dar a conocer en todo el mundo. Por eso es que como cristianos tenemos que salir a proclamar el evangelio a toda criatura. ¿Por qué? Para que se llene entonces la tierra del conocimiento de Dios. En otras palabras, para que la ciencia aumente, para que el conocimiento aumente. Use los medios, use el chat, use el Instagram, use el Snapchat, use lo que usted use el TikTok, use todo lo que usted use para la gloria de Dios, para que el mensaje salga, para que la gente conozca el mensaje de salvación. Hay que usar el Facebook para bien. Porque en un momento se pensaba que la tecnología era mala, era del diablo y que el televisor era el cajón del diablo. Sin embargo, nos damos cuenta que depende de cómo usted lo use, para bien o para mal, puede tener un efecto. Pero usemos la tecnología para engrandecer el evangelio y expandir el evangelio. Hay que usar entonces estos medios para que la gente escuche, como dice acá, para que la ciencia aumente, el conocimiento aumente. ¿Qué conocimiento? De ciencia, de biología, de química, de física, de matemática, de trigonometría, de español, de inglés. No es de eso lo que está hablando Dios. El conocimiento de los tiempos que estamos viviendo, el conocimiento del bien y del mal, el conocimiento del amor de Dios, pero también del fuego consumidor que es Él, de también lo que viene para el bueno y lo que viene para el malo y los tiempos que estamos viviendo y las señales que están manifestándose, que la gente conozca los tiempos que estamos viviendo. Así que la ciencia aumentará. Está hablando en forma de profecía futura, donde dice la ciencia va a aumentar, el conocimiento va a aumentar, pero me toca a mí, le toca a usted expandir este mensaje para que la ciencia, el conocimiento aumente en la tierra. Por eso que yo sé que usted siempre había escuchado como la ciencia aumentará, y de hecho sí, es una profecía de que la ciencia aumentará, de que el conocimiento aumentará, de que la tecnología estará rampante, pero está hablando más de eso. Yo no creo que a Dios le importe que la ciencia aumentaría como una simple señal. Está hablando del conocimiento del bien y del mal. Hay que darle a la gente el conocimiento del árbol de la vida y del árbol de la ciencia del bien y del mal. Que si comes de ese árbol ciertamente morirás. Que si comes de este árbol vivirás eternamente. Hay una elección que tienes que hacer y la elección es de nosotros, de cada uno individual, porque sí, Dios nos ha dado el libre albedrío. Eso está brutal. Eso está brutal. Así que el versículo 5 dice así: y yo, Daniel, miré, y he aquí otros dos que estaban en pie, el uno a este lado del río y el otro al otro lado del río. Y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río: ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra, alzó las manos. Dice, alzó su diestra y su siniestra al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que será por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe, cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, o sea, del pueblo de Dios, todas estas cosas serán cumplidas. O sea, cuando suceda que se cumpla la dispersión del pueblo de Dios, de Israel. ¿Cuál es? Estamos hablando de la gran tribulación. Estamos hablando de esta segunda mitad. 3 años y medio, 3 años y medio. 42 meses, 42 meses. 1260 días, 1260 días. El anticristo viene como un hombre de paz, viene como la bestia. Tribulación, gran tribulación. O sea, estamos hablando de esta segunda parte. Y en esa segunda parte está diciendo acá
¿Que cuánto tiempo durará? Tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando el pueblo de Israel sea perseguido y se acabe la dispersión al final, entonces llegará el fin. O sea, están los 3 años y medio. Cuando los 3 años y medio se cumplan, que el pueblo de Israel entonces quede completamente esparcido, entonces está diciendo Dios, se habrá cumplido todo. Por eso que dice ahí claramente, cuando la dispersión del pueblo santo que se acabe, o sea, que se han esparcido, todas estas cosas serán cumplidas. O sea, las cosas que te estoy hablando, de que todas las personas quedarán en los 3 años y medio serán perseguidos, el diablo se levantará, Miguel se levantará, vendrá un ataque por el rey altivo que está en la tierra, que se levantará contra el pacto santo, como decíamos en el capítulo 11, que tratará de que la gente abandonen a Dios y se unan a él, aceptando la marca de la bestia y adorando su imagen. Por lo tanto, cuando el pueblo de Israel sea completamente esparcido, entonces se acabará. Por eso es que dice la Biblia en Mateo 24:15, que lo leímos: por tanto, cuando vean en el lugar santo la abominación desoladora de la cual habló el profeta Daniel, el que le entienda. En el versículo 16 dice: por tanto, los que estén en Judea huyan. O sea que Israel tendrá que salir huyendo, como dice Apocalipsis 12, versículo 6, que dice que entonces la mujer será llevada al desierto, donde tiene un lugar preparado por Dios para ella. O sea que Israel tiene un lugar preparado por Dios, donde va a estar protegido, va a estar aguarecido y va a estar entonces tranquilo en ese lugar. Y cuando se acabe la dispersión del pueblo por toda la tierra entera, que salgan huyendo, entonces esto se cumplirá, lo que está diciendo acá. Ahora, cuando dice tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, vaya conmigo un momentito, Apocalipsis capítulo 12. Otra vez, el mismo capítulo que leímos ahorita. Apocalipsis capítulo 12. Esto está brutal, no podemos terminar porque lo que nos vamos a meter después de 8 en adelante es un poco complicado para explicarlo, así que lo explicaremos entonces el lunes en la noche. Apocalipsis capítulo 12. Digo, el lunes no, mañana. Mañana es domingo y mañana me toca porque ya el lunes es el instituto. O sea, mañana domingo estudiaremos entonces acerca de esto en las 8 de la noche. Mira lo que dice otra vez el capítulo 12, versículo 6, cuando habla de la persecución contra Israel. En la tribulación, en la gran tribulación. Y la mujer que es Israel huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que ahí la sustenten, la protejan, le suplan por 1260 días, que es la segunda mitad, que son 3 años y medio. Ahora, ese mismo pasaje, escucha lo que dice: lo perseguirá y tiene un lugar preparado por Dios para que lo sustenten por 1260 días. Lo mismo lo dice, pero de otra manera. Mira lo que dice entonces el versículo 13. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que es Israel, lo mismo que dice el 6. Y la mujer huyó al desierto. ¿Por qué? Porque Satanás lo está persiguiendo. Dice: persiguió a la mujer que es Israel, que había dado luz al hijo varón. Y se le dieron a la mujer, a Israel, 2 alas de la gran águila. O sea, como fueron libertados de Egipto en las alas del gran águila, también ahora entonces Dios los protegerá y los libertará. Dice: ¿para qué? ¿Para qué? Para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. O sea, mire lo mismo. Capítulos 12, versículo 6. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que ahí la sustenten por 1260 días. El versículo 13 dice: cuando el dragón vio que había sido arrojado a la tierra, persiguió entonces a la mujer. Por eso que la mujer se va al desierto, que había dado luz al hijo varón. 14. Y se le dieron a la mujer, a Israel, las 2 alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente. ¿A dónde? Al desierto. ¿Qué dice el 6 otra vez? La mujer huyó al desierto. Pues entonces se le dieron las 2 alas del gran águila a Israel para que volase delante de la serpiente, que es el diablo, al desierto, a su lugar, donde será sustentada, que dice acá en el 6, donde ahí la sustentarán por 1260 días. Pues acá lo dice: tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. ¿Qué revolú es ese? Tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Vamos a concentrarnos un momentito. Está diciendo que el dragón, que es el diablo, perseguirá entonces a la mujer. La mujer huirá al desierto, donde será sustentada por un lugar que tiene Dios preparado para ella, y será sustentada por 1260 días. ¿Cuánto es 1260 días? 42 meses. ¿Cuánto es 42 meses? 3 años y medio. 12 meses, 12 meses, 12 meses, 12, 24, 36 y medio año son 6 meses, son 3 años y medio, son 42 meses. 42 meses son 1260 días. Por tanto, en esos 1260 días, 42 meses, 3 años y medio, la mujer entonces huirá al desierto, donde el dragón
lo va entonces a seguir, y donde el dragón entonces lo va a seguir, la mujer va a escapar al desierto, donde será sustentada por 1260 días. El versículo 14 dice que será sustentada en el desierto, porque saldrá huyendo al desierto, como lo dice el 6, dice por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. ¿Qué entonces es un tiempo? Tiempo es una palabra que se usa en la Biblia para año, un año. Tiempos, 2 años. ¿Cómo sabemos que son 2 años? Porque para llegar a 3 años y medio, que es lo que la mujer dice en el versículo 6 que va a ser sustentada en el desierto, son 3 años y medio. Pues tiempo, 2 tiempos más y medio tiempo son 3 años y medio. Es una forma diferente para decir son 3 años y medio. O sea que la persecución contra Israel en el tiempo de tribulación va a ser 3 años y medio, donde en esos 3 años y medio Dios dice son 42 meses, son 1260 días, son 3 años y medio, son tiempos y medio tiempo, 3 años y medio. Pues ahí está diciendo entonces en Daniel 12, versículo 7, dice así: ¿cuánto tiempo durará esto? Dice, el tiempo será por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. O sea, será por 3 años y medio. ¿Desde cuándo? Desde que Daniel se levante. Capítulo 12, versículo 1 dice que entonces se levantará Miguel, el que está por el pueblo tuyo. O sea que Miguel se levanta a la mitad, pelea con el diablo, y el diablo persigue entonces a Israel por 3 años y medio, por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Que quiere decir que las profecías están tan claras y tan sencillas para entender que el que se quede en la tribulación se va a dar cuenta de estas cosas. Yo estoy escribiendo el libro del Apocalipsis, el estudio completo del Apocalipsis, que va a ser como así de gordo. En ese estudio estoy poniéndolo, me lo dio Dios para ponerlo de una manera que el que se quede va a saber los tiempos, la hora, el minuto, exactamente todo de lo que está pasando en el tiempo, el minuto y segundos. Pues por supuesto estoy siendo un poquito más exagerado, pero los días, los tiempos, en este mes va a pasar esto, en este mes va a pasar aquello, en este mes va a pasar aquello, en este año va a pasar aquello. O sea, de ponerlo de una manera que lo que le falta es poner el nombre del gobernante de ese tiempo y verlo que se está cumpliendo al pie de la letra. O sea que el que se quede en la tribulación, cuando yo termine ese libro del Apocalipsis, va a poder entonces entender lo que va a pasar dentro de la tribulación en detalle, en meses y en años. Por lo tanto, Dios está diciendo que todo está claro. Son 3 años y medio de persecución contra Israel, pero Dios va a libertar entonces a Israel. O sea que son varias formas de decirlo. 3 años y medio de 7, persecución como nunca antes, desde que Miguel se pare a pelear por Israel hasta el final de los 3 años y medio. Son 42 meses, son 1260 días, y aquí dice son tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Tiempos son 2 años, tiempo es 1 año, 3 años, más medio tiempo, la mitad de un tiempo, 3 años y medio. Apocalipsis capítulo 12, versículo 14, va junto con Daniel capítulo 12, versículo 7. Es fácil. Daniel y Apocalipsis, capítulo 12, versículo 7, versículo 14, el doble. O sea que el 7 y el 2, yo me lo memorizo de esa manera. Yo uso la imaginación para poder memorizarme los libros o los capítulos. Daniel y Apocalipsis son 2 libros que van mano a mano. El mismo capítulo, 12 y 12. El versículo 7 y el doble, 14. O sea que Daniel 12, Apocalipsis 12, 7, Daniel 12, versículo 7, Apocalipsis 12, versículo 14. Esa es la manera como yo me lo memorizo, para saber que se empatan unos versículos con otros versículos. Pues mañana en la noche, a las 8 de la noche, estamos acá. Porque mañana a las 9 y media de la mañana tengo mi culto en mi iglesia. Por lo tanto, en la noche, a las 8 de la noche, nos volvemos a ver para seguir con el libro de Daniel y empezar Isaías. Ya empezamos los profetas, nos dejamos un momentito los libros poéticos, nos vamos entonces a los libros proféticos, para ver entonces las profecías de Dios para ellos en aquel tiempo, las profecías de Dios para con Cristo y las profecías de Dios para los últimos días. Así que vamos entonces a estudiar esas cositas para que usted las vea un poquito más en detalle, las profecías a los de Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel. Brincamos entonces a Oseas, Joel, Amós, Abdías, Nahum, Habacuc, Sofonía, y estudiamos esos libros así como profetas. Así que los vemos mañana en Daniel capítulo 12, del 8 en adelante. Y estudiamos entonces también, empezamos a estudiar el libro de Isaías con la introducción, y empezamos entonces con el libro de Isaías. Así que Dios me lo bendiga mucho, Dios me lo guarde. Esta noche nos vemos a las 8 de la noche. ¿Qué tenemos esta noche a las 8 de la noche? Un estudio de frases y expresiones que hacemos como cristianos, que muchas de ellas no son bíblicas. Muchas de ellas le falta de la Biblia, o se le añade en la Biblia, o se inventan versículos nuevos, se inventan capítulos completos. Así que lo vamos a estar estudiando esta noche para que usted tenga un conocimiento de esas cosas, esas frases que nosotros a veces decimos que verdaderamente no son bíblicas. Y eso lo vamos a estar estudiando en la noche. Así que nos vemos ahorita a las 8 de la noche
por una horita por lo menos, y ahora voy yo entonces a ir preparándome para que me toca entonces en Río Grande a las 3 de la tarde estar en Galateo, en Río Grande, en la cancha, para predicar. Manténganme en oración para que gente pueda mirar los caminos del Señor. Voy a estar ahí con Yaitza y con su esposo y su iglesia para compartir la palabra. Y lo importante para mí es que yo me crié en ese lugar. Berto el Indio va a estar dando un mensaje por teléfono, así que vamos a estar hablando ahí. Berto el Indio era el más grande narcotraficante de toda esta área y hoy en día es evangelista para la gloria y la honra del Señor. Así que vamos a estar compartiendo la palabra por teléfono él y yo en persona, así que mantengan en oración para que alguien se convierta. Dios me lo bendiga mucho, Dios me lo guarde. Nos vemos luego. Si van para Río Grande, gloria a Dios. Si no, acuérdense, Yaisa va a estar compartiéndolo en su página, y si usted está entonces en su página, le puede enviar, o si no, le puede enviar una solicitud, ella lo va a aceptar, y entonces vamos a estar viendo el estudio, o el mensaje, perdón, ahí directamente desde Galateo. Dios me lo bendiga mucho, Dios me lo guarde. Vamos a orar. Padre, gracias por la palabra.